La historia que voy a contarles hoy es la de una foto familiar, el cumpleaños de mi suegro, el día de la foto familiar. Mi suegra me espetó. Tú ni siquiera eres de nuestra familia. Así es. Mi marido, fingiendo no oír, solo miraba su móvil. Salí de casa en silencio y compré un billete de tren para ir a casa de mis padres. Entonces, recibí una llamada de mi suegra. Oye, si te vas, ¿quién va a preparar la cena para los 6? Bien, acérquense todos un poco al centro. Los señores mayores, sentados en medio, el hijo y la nuera, de pie detrás, y los niños, agachados delante. La potente voz del fotógrafo resonó en el salón donde se había reunido la gran familia Robles. Yo, de pie en un extremo, me retorcía el borde de la ropa sin darme cuenta. La foto familiar anual era un evento de suma importancia para la familia Robles. Mi suegra, la señora Pilar Montes, se había peinado especialmente para la ocasión, y mi suegro, el señor Fermín Robles, había sacado del armario el traje azul marino oscuro que solo usaba en los días señalados. Leire, muévete un poco a la izquierda. Estás tapando a nuestra Nerea. Mi suegra frunció el ceño y me hizo un gesto con la mano para que me apartara, como si espantara una mosca. Sin decir palabra, di medio paso a la izquierda. Ya presentía lo que iba a ocurrir. Cada año, en la foto familiar, mi lugar era siempre en el borde, como si fuera parte del fondo. Perfecto. Así está bien, dijo el fotógrafo mientras ajustaba el trípode. Ahora, sonrían todos. Voy a contar hasta 3. 1, 2. Un momento. Mi suegra levantó la mano de repente, interrumpiendo la sesión. Todas las miradas se clavaron en ella. Tras carraspear una vez, me miró directamente a los ojos y dijo: Leire, tú no eres de la familia, así que no salgas en la foto. Apártate y quédate ahí. El salón se sumió en un silencio escalofriante. Sentí que la sangre me subía a la cabeza y un zumbido me taladraba los oídos. Suegra. Mi voz salió en un temblor tan fino que apenas la reconocí. Pero mi suegra, haciendo como que no me oía, se volvió hacia el fotógrafo. Señor, haga la foto solo a la familia Robles. A ella no hace falta. Me volví para mirar a mi marido, y hago. Él mantenía la cabeza gacha, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, como si no hubiera oído nada. Mi cuñada Nerea esbozaba una leve sonrisa en los labios, y mi suegro, tras mirarme de reojo como si fuera a decir algo, se limitó a soltar un suspiro. De acuerdo, las palabras que salieron de mi boca sonaron terriblemente serenas. Dejé el abrigo rojo que me había preparado para la foto y me dirigí directamente a la entrada. Cogí mi bolso y el móvil. A mi espalda, oí el murmullo descontento de mi suegra. ¿Y a esta qué mosca le ha picado ahora? El sonido de la puerta al cerrarse cortó sus palabras. Al salir del portal de los Robles, el viento frío del final del otoño me rozó la cara. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía el rostro empapado en lágrimas. Abrí una aplicación de BTC e introduje mecánicamente estación de Atocha. Pedí el coche más cercano. Al subir, el conductor me miró por el retrovisor y, en silencio, subió la temperatura de la calefacción. ¿Se encuentra bien, señorita? Asentí con la cabeza, mordiéndome el labio con fuerza para no sollozar. El móvil empezó a vibrar. El nombre de Iago apareció en la pantalla, pero apagué el teléfono y lo arrojé al bolso. La estación de Atocha bullía de gente. Compré un billete para el primer AVE con destino a la casa de mis padres. En la sala de espera, volví a encender el móvil. Tenía más de 20 mensajes de WhatsApp, la mayoría de Iago. ¿Dónde estás? Ya hemos terminado con las fotos, ven rápido. Deja de hacer el ridículo, en serio. El mensaje más reciente era un audio de mi suegra. Pulsé el botón de reproducir. Su voz aguda atravesó el altavoz con tal fuerza que la gente a mi alrededor se giró a mirar. Leire, ¿pero qué demonios estás haciendo? Si te vas, ¿quién va a preparar la cena para los 6? ¿No sabes que hoy es el cumpleaños de tu suegro? Me quedé mirando fijamente el mensaje de voz y de repente me eché a reír. Una risa que se convirtió en un nuevo torrente de lágrimas. Al final, ese era mi valor: cocinera, asistenta y limpiadora gratuita. Pero no familia. Con los dedos temblando de rabia, tecleé en el móvil. A partir de hoy, que cocine quien tenga hambre. Yo ya no pienso hacer el papel de criada. Enviar, bloquear, apagar, todo sucedió en un instante. Por megafonía anunciaron el embarque de mi tren. Cogí el bolso y me dirigí a la vía sin mirar atrás. Mis 3 años de paciencia en aquella casa terminaban hoy. La frase de mi suegra, tú no eres de la familia, fue la gota que colmó el vaso y destrozó todas mis esperanzas en mi matrimonio. Y el silencio de Iago fue una herida más profunda que cualquier palabra. El ave se deslizaba a gran velocidad, y el paisaje tras la ventanilla pasaba como un borrón.
Me sequé las lágrimas y, al ver mis ojos hinchados reflejados en el cristal, me hice una promesa. Esta vez, no volvería tan fácilmente. Leire, hija, ¿qué haces aquí a estas horas? Cuando abrí la puerta de casa, mi madre, Carmen, estaba fregando el salón. La fregona que sostenía en la mano cayó al suelo con un golpe sordo, salpicando agua sobre sus zapatillas de tela. Intenté hablar, pero tenía un nudo en la garganta, y no me salía la voz. Mamá. Apenas pronuncié esa palabra, las lágrimas brotaron de nuevo. Mi madre corrió a abrazarme con fuerza. El familiar aroma suavizante me envolvió, y lloré a lágrima viva durante un buen rato, como una niña perdida. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Te ha hecho algo, Iago? Me preguntó mi madre con voz temblorosa mientras me acariciaba la espalda. Mi padre, Arturo, también salió corriendo de su despacho, con las gafas torcidas. Leire, ¿qué demonios ocurre? Yo solo podía negar con la cabeza, incapaz de articular palabra por el llanto. Mi madre me sentó en el sofá y me puso una taza de agua caliente en las manos. La sujeté con ambas manos y, al ver cómo el agua temblaba por el pulso de mis manos, logré calmarme un poco. Tu madre me ha dicho que no podía salir en la foto familiar porque no soy de la familia, dije tras respirar hondo. Y Iago ha hecho como si no oyera nada. El rostro de mi padre se puso rojo de ira al instante y golpeó la mesa con el puño. «Esos desgraciados, ¿has comido algo?», me preguntó mi madre, acariciándome el pelo. Sus ojos también estaban enrojecidos. «Anda, que te preparo una sopa». Fue entonces cuando me di cuenta de que no había almorzado. Tenía el estómago vacío y me ardía, pero no tenía nada de apetito. Justo cuando iba a negar con la cabeza, sonó el timbre. Los tres miramos hacia la puerta al mismo tiempo. Mi padre se levantó de un salto y la abrió de par en par. «Suegro», se oyó la voz de Iago desde el umbral. «Leire está aquí, ¿verdad? He venido a buscarla». Mi padre, bloqueando la entrada, no se movió. «¿A buscarla? ¿A dónde piensas llevarla? Si en tu casa tratan a mi hija como a una extraña». Iago intentó entrar a la fuerza. «Suegro, por favor, no se ponga así. Es solo un pequeño malentendido. Apártate». La voz de mi padre era baja, pero cada sílaba era como una cuchilla. «Mi hija vuelve a casa llorando de esta manera, ¿y lo llamas un pequeño malentendido?». Iago consiguió entrar en el salón y, al ver mis ojos hinchados, su expresión se endureció por un momento. Llevaba el abrigo gris oscuro que le había regalado el año pasado y el pelo peinado hacia atrás, sin un solo mechón fuera de lugar. Desprendía el perfume que solía usar mi suegra. «Leire». Se acercó e intentó cogerme la mano. «Venga, vámonos a casa». Aparté su mano. «Déjalo ya. Sabes perfectamente cómo es mi madre», suspiró Iago, como si estuviera consolando a una niña caprichosa. «No es para tanto por una simple foto familiar». Lo miré fijamente durante unos segundos y me eché a reír. «Iago, en los 3 años que llevamos casados, ¿alguna vez he salido decentemente en la foto familiar?». Se quedó sin palabras. «El primer año empecé a contar con los dedos. Me pusisteis en la esquina más alejada porque el color de mi vestido no combinaba, y ni siquiera se me veía la cara. El segundo, me dijisteis que tenía el pelo revuelto y me mandasteis a la cocina a buscar algo. Y este año, directamente me llamáis extraña». Iago frunció el ceño. «¿De verdad te acuerdas de todas esas tonterías?». «¿Tonterías?». Me levanté de un salto, dejando la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Para el cumpleaños de tu madre me paso 3 días cocinando sin parar, y para el de mi padre, ni un trozo de tarta. ¿Te acuerdas de cuando tu hermana dijo que le apetecía sushi y yo, después de salir tarde de trabajar, tuve que ir corriendo al mercado a las 9 de la noche?». «Leire». El rostro de Iago cambió de color. «Tranquilízate. Estoy perfectamente tranquila». Mi voz era sorprendentemente serena. «Iago, tienes 2 opciones. O nos mudamos y vivimos solos o nos divorciamos». El salón quedó en silencio. Mi madre contuvo la respiración y mi padre se enderezó. Iago me miraba como si fuera una desconocida. «¿Estás loca? ¿Quieres el divorcio por una foto?». «No es por la foto», negué con la cabeza. «Es por los últimos 3 años. Por cada día que tu familia me ha tratado como a una criada, como a una extraña, como a una inferior». «¿Nuestra familia?», resopló Iago. «Leire, ¿se te ha olvidado? ¿Quién pagó la entrada de este piso? ¿Quién le consiguió el trabajo a tu hermano pequeño? ¿Y ahora te subes a la parra porque te crees algo?». Mi padre se interpuso entre nosotros. «Cuida tus palabras, Iago. Suegro, no se meta en los asuntos de nuestro matrimonio». Iago se volvió hacia mí y, con un tono más suave, dijo: «Leire, vámonos a casa. Haré como si esto no hubiera pasado». «No voy a volver», dije, mirándole directamente a los ojos. «No hasta que prometas que nos mudaremos». El rostro de Iago se tornó ceniciento. «Es imposible. Mi madre no está bien de salud.
Alguien tiene que cuidarla. Entonces, nos divorciamos, dije con calma. De repente, Iago explotó. Barrió con la mano la cesta de fruta que había sobre la mesa. Manzanas y naranjas rodaron por el suelo, y el cuenco de cristal se hizo añicos. Leire, ya basta, gritó, señalándome con el dedo en la cara. ¿Qué crees que será de ti si te divorcias de mí? ¿Quién va a querer cargar con una divorciada? Mi padre lo agarró por el cuello de la camisa. Largo de aquí ahora mismo. Iago se soltó de un manotazo y se arregló la ropa. Perfecto. Muy bien. Leire, no te arrepientas. Salió dando un portazo tan fuerte que hasta el calendario colgado en la pared se cayó. Me derrumbé en el sofá, temblando de pies a cabeza. Mi madre me rodeó los hombros con un brazo y susurró: Tranquila, cariño. Papá y yo estamos aquí. Mi padre recogió el calendario del suelo y tras un largo silencio dijo de repente: Divórciate. No puedes seguir en esa casa. Lo miré. En sus ojos había una determinación que nunca antes había visto. Entrada la noche, acostada en la cama de mi infancia, miraba las estrellas fluorescentes pegadas en el techo, las que había puesto en el instituto. El móvil vibró. Era un WhatsApp de mi amiga Marta. Leire, ¿podrás venir mañana a la oficina? Adrián, el director de división, ha vuelto a sacar el tema del proyecto del sudeste asiático. Creo que podría ser tu oportunidad. Al leerlo, recordé la cena de empresa de hacía 3 meses. Adrián Vega había mencionado la expansión al mercado del sudeste asiático, y yo me pasé toda la noche preparando un plan de proyecto, pero al final la jefa de equipo, Beatriz, se llevó todo el mérito. ¿Qué proyecto? El de cooperación en energías renovables. Beatriz lo ha fastidiado y el director está que trina. Van a cambiar al responsable. Los mensajes de Marta llegaban uno tras otro. Por cierto, ¿pasa algo en tu casa? Iago llamó antes a la oficina buscándote, y su tono era de todo menos amable. Resoplé. Nada importante. Nos vemos mañana. Dejé el móvil y me acerqué a la ventana. La luz de la luna se filtraba entre las ramas de un viejo olmo, proyectando sombras moteadas en el suelo. Hacía 3 años, en una noche de luna como esta, Iago me había esperado toda la noche frente a mi casa con una infusión de miel y limón para mi resfriado. En aquel entonces era tan atento. La primera vez que fui a su casa, estaba tan nerviosa que derramé un vaso de agua. Él dijo que había sido culpa suya y me defendió. Cuando su madre me miraba mal, me apretaba la mano por debajo de la mesa. ¿Cuándo empezó a cambiar? Quizás fue el mismo día de la boda, cuando tuve que ponerme a la fuerza un vestido que su madre había elegido y que no me favorecía en absoluto. O tal vez fue al volver de la luna de miel, cuando descubrí que su madre, con la excusa de ayudar, había decorado nuestro dormitorio a su antojo, llegando incluso a organizar mi cajón de la ropa interior. Negué con la cabeza y encendí el ordenador. Abrí el borrador del plan de proyecto que Beatriz me había arrebatado. De repente me di cuenta de algo. Esta podría ser mi oportunidad. La oportunidad de recuperar el control de mi vida. A la mañana siguiente me puse un traje de chaqueta por primera vez en mucho tiempo. En casa de los Robles, mi suegra me lo prohibía diciendo que parecía un hombre y me obligaba a llevar vestidos de flores. Mi reflejo en el espejo parecía mucho más vivo, a excepción de las leves ojeras bajo mis ojos. Te llevo yo, dijo mi padre en la entrada, con las llaves del coche en la mano. De camino te sacamos un número de teléfono nuevo. Durante el trayecto, mi padre no dijo nada. Solo cuando el edificio de la oficina apareció a la vista, rompió el silencio. Leire, tu padre solo quiere que seas feliz. Sentí un nudo en la garganta y asentí con la cabeza. Nada más entrar en la oficina, Marta corrió a mi encuentro. Madre mía, Iago no paró de llamar ayer. Los teléfonos echaban humo. ¿Qué ha pasado? Nada del otro mundo. Estoy tramitando el divorcio, dije con naturalidad, aunque noté que varios compañeros me miraban sorprendidos. Marta abrió los ojos como platos. ¿De verdad? Antes de que pudiera responder, Beatriz se acercó con el taconeo de sus zapatos. Señorita Leire, el director quiere verla, dijo, mirándome de arriba a abajo. Será mejor que te prepares mentalmente. El proyecto del sudeste asiático se ha cancelado y las pérdidas para la empresa son enormes. ¿Ah, sí? Respondí con calma. Pues yo había oído que alguien manipuló los datos y que el socio empezó a dudar de nuestra profesionalidad. El rostro de Beatriz se tensó. ¿Qué tonterías dices? ¿No decía que el director me esperaba? La adelanté y me dirigí al despacho del director. Al llamar a la puerta, tenía las palmas de las manos sudorosas, pero al recordar la cara de ira de Iago el día anterior, sentí una oleada de valor. En el peor de los casos acabaría divorciada y sin trabajo. ¿Podía irme peor que ahora? Adelante se oyó la voz de Adrián Vega desde dentro. Al abrir la puerta, el director estaba revisando unos documentos.
Me miró una vez y señaló la silla de enfrente. Siéntese. ¿Está todo bien en casa? Sí, solucionado dije, enderezando la espalda. ¿Cuánto sabe del proyecto del sudeste asiático? Preguntó directamente. Respiré hondo. Todo. El plan inicial lo redacté yo. Más tarde, la jefa de equipo Beatriz hizo algunas modificaciones. Adrián enarcó una ceja. Entiendo. Entonces, dígame, ¿por qué nuestro socio cuestionó nuestros datos? Porque la jefa de equipo modificó el ratio de eficiencia energética del tercer trimestre, dije, mirándole a los ojos. El dato original era de 0,78, pero ella lo cambió a 0,85. Una cifra que se sale de toda lógica en el sector. Adrián cerró la carpeta de golpe. ¿Cómo sabe eso? Hice un estudio de mercado durante 4 meses. Tengo las fuentes de todos los datos. Saqué un USB de mi bolso. El material original está todo aquí. Adrián cogió el USB y lo conectó a su ordenador. Unos minutos después, levantó la cabeza y me miró. Leire, si le encargara este proyecto, ¿se ve capaz de solucionarlo? El corazón me latía como un tambor, al 70%. El 30% restante dependerá del apoyo que me dé la empresa, dije con sinceridad. Adrián se echó a reír. Me gusta. A partir de hoy, este proyecto es suyo. Repórteme directamente a mí, sin pasar por Beatriz. Al salir del despacho, me temblaban las piernas. Marta me levantó el pulgar en señal de aprobación, mientras Beatriz me fulminaba con la mirada, con el rostro ceniciento. El móvil vibró. Era un número desconocido. Dudé, pero contesté. Leire, gritó Iago al otro lado. ¿Cómo te atreves a no cogerme el teléfono? Mi madre dice que sus primos vienen a cenar esta noche, así que tienes que estar en casa para cocinar. Miré la pantalla del ordenador, donde se veía el archivo del proyecto que acababa de heredar, y me eché a reír. Señor Robles, ¿no se lo ha dicho su madre? Las extrañas no tenemos por qué cocinar para su familia. Dicho esto, colgué y bloqueé el número. Durante los 3 días siguientes me encerré en un hotel cerca de la oficina. De día, reuniones y negociaciones. De noche, revisiones del plan de proyecto. La postura del socio del sudeste asiático era inflexible. Cada minuto contaba. El móvil se iluminó de nuevo. Era un mensaje de Iago. Leire, si sigues así, este matrimonio se acaba. Lo miré de reojo y dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa. En la pantalla, los números del informe de datos no paraban de cambiar. Me apreté las sienes. Después de 3 noches en vela, sentía los ojos como si tuviera arena en ellos. Marta llamó a la puerta y entró. Llevaba 2 cafés en la mano. El director acaba de preguntar por el progreso. Le he dicho que la versión revisada estará lista hoy mismo. Acepté el café. El líquido amargo me bajó por la garganta y me espabiló por un momento. Marta dudó un instante y luego dijo, «Oye, Iago ha vuelto a llamar a la oficina». Lo ha cogido la recepcionista. ¿Y qué quería? Pregunté sin levantar la vista. Que si no vuelves a casa te va a denunciar por abandono de hogar. La voz de Marta se fue apagando. Mis dedos, que tecleaban sin parar, se detuvieron, y entonces me eché a reír. ¿Abandono de hogar? Durante 3 años, todo mi sueldo se ha ido en los gastos de la casa, y cada día, al salir de trabajar, me mataba a cocinar. Él ni siquiera sabe dónde guarda sus propios calcetines, y ahora dice que ha abandonado el hogar. Marta suspiró. Leire, ¿y ahora qué vas a hacer? Mi mirada se volvió hacia la pantalla del ordenador. El cursor parpadeaba sobre un número. Primero, terminar este proyecto. Y después, hice una pausa. Divorciarme. Al pronunciar esas 2 palabras, sentí como si una mano invisible me estrujara el corazón, pero enseguida me invadió una extraña sensación de liberación, como si por fin hubiera soltado una pesada carga que llevaba mucho tiempo soportando. Marta abrió los ojos como platos. ¿Lo has decidido de verdad? ¿Sabes por qué mi suegra me llamó extraña? Dije, mirando mi reflejo en la taza de café. Porque la casa está solo a nombre de Iago. Y eso que mis padres pusieron la mitad del dinero para la entrada. El dinero de la boda lo gestionó todo mi suegra, y hasta mi cuenta del sueldo. No pude seguir y negué con la cabeza. Da igual. ¿De qué sirve hablar de esto? Anda, ayúdame a revisar estos datos. Marta cogió los documentos y, aunque parecía que iba a decir algo, se calló. Trabajamos en silencio hasta bien entrada la noche. A la mañana del 4.º día, justo cuando entraba en el vestíbulo de la empresa, oí una fuerte discusión. Varias personas se arremolinaban en torno a la recepción, y entre ellas, una voz familiar hizo que se me helara la sangre. ¿Se lo digo yo? Esa Leire es una sinvergüenza. Abandona a su marido enfermo y se pasa el día por ahí. La voz de mi suegra, Pilar, atravesó el murmullo de la gente.
Hoy tengo que verle la cara a esa desgraciada. El tacón de mi zapato resonó en el suelo de mármol. Todos se giraron a mirarme. Mi suegra llevaba hoy un vestido de un intenso color burdeos, el pelo recogido sin un solo mechón suelto y los labios pintados de un rojo chillón. A su lado, mi cuñada Nerea, al verme, tiró de la manga de su madre. Leire. Mi suegra corrió hacia mí y levantó la mano para abofetearme. Di un paso atrás y un guardia de seguridad la detuvo rápidamente. Todo el vestíbulo nos miraba, y algunos ya habían sacado sus móviles para grabar. Señora Montes, esto es una empresa. Por favor, cálmese, dije, tratando de mantener la compostura, aunque sentía un leve temblor en los dedos. ¿Calmarme? ¿Cómo quieres que me calme? Mi suegra se zafó del guardia y, señalándome con el dedo en la cara, gritó: Mi Yago lleva 3 días con fiebre y tú ni una llamada. Ni cocinas, ni lavas, y ahora encima abandonas la casa. Nerea añadió desde un lado. Cuñada, ¿cómo puede ser así, cuando mamá ha tenido que venir hasta aquí? Respiré hondo. Sentía las miradas de todos como agujas clavándose en mi espalda. Justo en ese momento, sonó un ding y se abrieron las puertas del ascensor. Salió Adrián Vega, el director. ¿Qué ocurre aquí?, dijo, frunciendo el ceño al ver el alboroto. Mi suegra se giró inmediatamente hacia él. ¿Es usted el responsable de aquí? He venido a denunciar a una de sus empleadas. Es Leire. Director, la interrumpí. Mi voz sonó clara y firme. Es mi suegra. Ha habido un malentendido familiar y lo solucionaré de inmediato. La mirada de Adrián fue de mí a mi suegra. Entonces de repente, dijo: Señorita Leire, no olvide la reunión de las 9. Y dirigiéndose a mi suegra con un leve asentimiento, añadió: Disculpe, señora, pero estamos esperando a un cliente importante. Mi suegra se quedó perpleja. Señorita, ¿jefa de qué? ¿No era una simple empleada? Adrián ya se dirigía a la sala de reuniones cuando soltó, como si nada: La señorita Leire es la jefa del proyecto del sudeste asiático. Es un talento muy valioso para esta empresa. Aquellas palabras fueron como una bomba. Mi suegra y Nerea se quedaron con la boca abierta, en estado de shock. Aproveché el momento para sacarlas del vestíbulo y llevarlas a una cafetería cercana. Apenas nos sentamos, mi suegra golpeó la mesa y gritó: Leire, así que has prosperado, ¿eh? Te hacen jefa y ni siquiera lo dices en casa. ¿Cuánto te han subido el sueldo? Suegra, dije, mirándola directamente a los ojos. ¿Ha venido a montar este escándalo en mi trabajo porque quiere que me despidan? Mi suegra se quedó sin palabras por un momento, pero luego volvió a alzar la voz. ¿Quién te ha dicho que no vuelvas a casa? Nuestro Yago está enfermo. Por un poco de fiebre no se va a morir, ¿no? Dije con frialdad. Le he hecho de criada a su hijo durante 3 años. ¿Es un problema que ahora quiera centrarme en mi trabajo unos días? Nerea intervino. Cuñada, ¿cómo puedes decir eso? Cuando una mujer se casa, la familia es lo primero. Ah, sí, me volví hacia ella. Entonces, tú, que terminaste la carrera, ¿por qué no buscas trabajo y te pasas el día en casa viendo series y de compras? La cara de Nerea se puso roja como un tomate. Basta ya, nos cortó mi suegra. Leire, hoy vuelves a casa conmigo, sí o sí. Y Yago lo ha dicho, si en 3 días no vuelves, se divorcia. Justo en ese momento, un camarero nos trajo los cafés. Al oír aquello, le tembló la mano y las tazas chocaron con un tintineo. Esperé a que se alejara y lentamente abrí la boca. Pues que haga lo que quiera. Mi suegra y Nerea me miraron como si hubieran visto un fantasma. De repente mi suegra bajó la voz. ¿Estás loca? ¿Qué será de ti si te divorcias? ¿Quién va a querer a una mujer de segunda mano? Seguro que algo mejor que la criada gratuita de su casa, dije, levantándome. Tengo una reunión, así que me voy. Y por favor no vuelva a buscarme en la oficina. Si lo hace de nuevo no tendré más remedio que llamar a la policía. Al salir de la cafetería, la luz del sol me deslumbró. Saqué el móvil y vi el último mensaje que me había enviado Yago. Mi dedo, que había estado dudando sobre la pantalla durante unos segundos, se movió. Prepara los papeles del divorcio y envíamelos. Al pulsar enviar, dejé escapar un largo suspiro. Me sentí como si me hubiera liberado de unas cadenas invisibles. Al volver a la oficina, todos me miraban de forma extraña. Marta corrió hacia mí. Madre mía, tu suegra da un miedo que no veas. Antes, el director me preguntó qué pasaba y no supe qué decirle. ¿Dónde está el director ahora? En la sala de reuniones, con los clientes de Malasia. ¿A dónde vas? Sin responder, me dirigí a la sala de reuniones. Llamé suavemente a la puerta. Adelante. Al abrir, vi a Adrián y a varios clientes trajeados discutiendo algo. Respiré hondo. Director, disculpe que le interrumpa.
Quería darle una explicación sobre lo que ha ocurrido esta mañana. Adrián enarcó una ceja. Ahora estamos en una reunión. Solo un minuto insistí, manteniéndome firme. Actualmente estoy en proceso de divorcio. Lamento profundamente haber perjudicado la imagen de la empresa con un asunto personal. Sin embargo, le prometo que esto no afectará en absoluto al progreso y los resultados del proyecto. La sala quedó en un silencio sepulcral. Un cliente malasio preguntó de repente en inglés: ¿Es ella la responsable del proyecto? Adrián asintió. Sí, la señorita Leire es una profesional muy competente. Interesante. El cliente me examinó de arriba a abajo. Valoro mucho a las mujeres que saben compaginar bien su trabajo con las crisis personales. Director, me gustaría escuchar también la opinión de la señorita Leire sobre la cláusula que acabamos de discutir. Me quedé perpleja. Adrián me hizo un gesto para que me sentara. Señorita Leire, ¿qué propuesta tiene sobre la transferencia de tecnología? Durante las 2 horas siguientes, olvidé por completo el altercado de la mañana y me sumergí en el debate. Al terminar la reunión, el cliente malasio fue el primero en ofrecerme la mano. Señorita Leire, espero con interés que trabajemos juntos. Después de despedir a los clientes, Adrián me detuvo. Señorita Leire, ¿está bien? Sí, estoy bien. Gracias, director, dije, forzando una sonrisa. Yo también me divorcié, dijo de repente. Mi exmujer se llevó a nuestro hijo a Canadá. Lo miré sorprendida, sin saber cómo reaccionar. A veces, aguantar después de tomar una decisión es más difícil que tomarla. Me entregó una tarjeta de visita. Este abogado es bueno. Llámale si lo necesitas. Gracias. De repente, sentí que se me humedecían los ojos. Al volver a mi sitio, la pantalla del móvil se iluminó de nuevo. Era un mensaje de Iago. ¿Hablas en serio? ¿De verdad te vas a divorciar por una simple foto? Miré la pantalla y recordé los últimos 3 años. Las veces que mi suegra revisaba mis tickets de la compra a diario. La vez que Iago le prestó mis cosméticos a su hermana y me los devolvió destrozados. La noche que volví tarde de trabajar y me encontré con que toda la familia se había ido a cenar fuera, sin dejarme ni un plato de comida ni sobras. Lo que más me dolió fue el mes pasado, cuando ingresé en el hospital por una gastroenteritis aguda, y lo primero que dijo mi suegra fue: ¿y ahora qué hacemos con la hipoteca de este mes? Iago pasó por el hospital 10 minutos y se fue diciendo que tenía trabajo. Al final, fue Marta quien me trajo ropa para cambiarme. Lentamente, tecleé en el móvil. No es por la foto, es por cada uno de los días de los últimos 3 años. Pulsé enviar, abrí el ordenador y empecé a revisar el plan de proyecto. El trabajo no me traiciona. El esfuerzo que le dedico se traduce en resultados. Pero el matrimonio. Negué con la cabeza y me concentré en la pantalla. Al salir del trabajo, Marta se me acercó sigilosamente. ¿Sabes qué? Beatriz está que echa chispas. Hoy el director te ha elogiado delante de todo el personal. Ha dicho que los clientes de Malasia valoraron especialmente tu profesionalidad. Mientras recogía mi mesa, sentí una punzada de amargura. Ah, por cierto, susurró Marta. Iago ha vuelto a llamar antes. Dice que te da 3 días para pensártelo. Si no, que se divorcia de verdad. Cerré la cremallera de mi bolso. No necesito 3 días. Puedo darle la respuesta ahora mismo. Al salir del edificio, el viento de la noche me alivió el cansancio del día. Saqué el móvil y llamé a Iago. «Leire, ¿has cambiado de opinión?» Su voz sonaba esperanzada. Iago, dije con calma. «Divorciémonos». Al otro lado del teléfono, hubo un silencio de varios segundos. Luego, oí el sonido de sus dientes rechinando. «Leire, no te arrepientas». Colgué y miré las estrellas en el cielo nocturno. Hace 3 años, en nuestra boda, cuando el oficiante nos dijo que nos miráramos y nos juráramos amor eterno, nunca imaginé que llegaría un día como hoy. Pero, extrañamente, no sentía ganas de llorar. Al contrario, sentía una liberación que no había experimentado en mucho tiempo. Como si por fin me hubiera quitado una máscara que llevaba demasiado tiempo puesta. Cuando el cliente de Malasia firmó la última página del contrato, tenía las palmas de las manos empapadas en sudor. Adrián Vega cogió el documento, estrechó la mano de su homólogo, y volviéndose hacia mí dijo: «Jefa de equipo Leire, buen trabajo». Un aplauso estalló en la sala de reuniones. Por fin pude relajar los hombros, que habían estado en tensión todo el tiempo. Este proyecto de 20 millones de euros era el más grande que había gestionado en mi carrera. Es gracias al equipo, dije, inclinando la cabeza ante mis compañeros, pasando por delante de la cara de piedra de Beatriz. Nada más salir de la sala, Marta me abrazó con fuerza. «Madre mía, 20 millones. La forma en que te miraba el director era diferente». «No digas tonterías», dije, apartándola suavemente, aunque no pude evitar sonreír. Hacía 3 años que no me sentía así.
Después de casarme, había dedicado casi toda mi energía a servir a la familia Robles, y mi trabajo era algo que apenas lograba sacar adelante. Ahora sentía que había recuperado a la Leire que una vez fue elogiada por sus profesores como la alumna con más potencial. El móvil vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Iago. Mamá está ingresada. Hospital público, planta 8, habitación 23. Ven ahora mismo. Fruncí el ceño al leerlo. Después de 3 días, su primer contacto era una orden. ¿Qué le pasa? Respondí. Tensión alta. Mareos y vómitos. La respuesta fue inmediata. El médico dice que hay que observarla unos días, así que ven a cuidarla. Yo tengo que ir a trabajar, resoplé. El hombre que ni siquiera me trajo un vaso de agua cuando estuve enferma, ahora me buscaba a mí. Leire, ¿qué pasa? Marta se asomó a mi móvil y abrió los ojos como platos. No me lo puedo creer. Tu suegra está enferma, ¿y te pide a ti que la cuides? ¿No os estáis divorciando? Ya ves, parece que hasta que no nos divorciemos, también tengo que hacer de enfermera gratuita. Guardé el móvil en el bolsillo. Dile al director que me cojo la tarde libre, por favor. Tengo que ir al hospital. El ascensor del hospital público estaba abarrotado. La mezcla de olor a desinfectante y otros efluvios me revolvió el estómago. En el pasillo de la 8ª planta, cardiología, vi a lo lejos a Iago apoyado en el mostrador de enfermería, jugando con el móvil. ¿Cómo está tu madre?, le pregunté al acercarme. Levantó la cabeza, con una expresión de sorpresa. Seguramente no esperaba que viniera. Está ahí dentro, tumbada. Entra tú a verla. Yo me tengo que ir a trabajar. Se dio la vuelta para marcharse. Espera un momento, le detuve. Me he pedido la tarde libre. Tengo que volver a la oficina. Iago frunció el ceño. Leire, mamá está ingresada. ¿Es más importante el trabajo? Si no trabajo, ¿me vas a mantener tú?, le repliqué. ¿Has olvidado que la libreta con mi sueldo todavía la tiene tu madre? La cara de Iago cambió de color y bajó la voz. Mamá está muy sensible ahora, así que ten cuidado con lo que dices. Abrí la puerta de la habitación. Mi suegra Pilar estaba recostada en la cama, ordenándole a mi suegro que le pelara una manzana. Pela la piel más fina, que la desperdicias, gritaba con voz aguda. Al verme entrar empezó a quejarse. ¡Ay, qué dolor de cabeza! En la habitación había otras 2 ancianas, que me miraban con curiosidad. «Has venido», Leire dijo mi suegra con voz débil. «Te ha llamado Iago, ¿verdad?» Dejé el bolso en una silla y pregunté, «¿Cómo se encuentra? ¿Cómo voy a estar?» Suspiró. «Estoy enferma por tu culpa». Poniéndolo todo patas arriba con el dichoso divorcio, cogí la jarra de agua. Voy a traer un poco de agua caliente. En el rincón del pasillo, respiré hondo varias veces. Hablar con mi suegra siempre era como caminar por la cuerda floja. El más mínimo error podía hacerla estallar. Había cola en la sala de las infusiones. Me puse al final y esperé. El móvil volvió a sonar. Era un mensaje del banco. La tarjeta de su titular, terminada en 7382, ha sido bloqueada. Me quedé mirando la pantalla, aturdida. Sentí una opresión en el pecho. Esa tarjeta era una tarjeta familiar que habíamos hecho después de casarnos. La principal estaba a nombre de Iago. Yo la usaba y yo la pagaba, pero el titular era él. «Qué rápidos para algunas cosas», murmuré, pero no me sentí tan desconcertada como esperaba. Durante el último medio año, había abierto en secreto una cuenta en otro banco y había estado ahorrando dinero de emergencia cada mes. Con la paga extra del proyecto de este mes, podría sobrevivir por un tiempo. Al volver a la habitación, mi suegra se quejaba de que la comida del hospital era insípida. «Leire, a partir de mañana, tráeme la comida de casa. Un caldo de pollo, con poca sal». Dejé la jarra y dije, «Suegra, últimamente estoy muy ocupada con el trabajo. No creo que tenga tiempo». «¿Trabajo?» La voz de mi suegra subió una octava. «¿Hay algo más importante que cuidar de tu suegra?» «El proyecto que llevo acaba de firmarse, y voy a estar aún más ocupada. En el hospital sirven comidas nutritivas, o si no, pídale a Nerea que la cuide», dije con calma. La cara de mi suegra se puso cenicienta. «Leire, ¿ahora mis palabras no significan nada para ti?» Las ancianas de las camas de al lado miraban con curiosidad, y mi suegro, a su lado, carraspeaba incómodo. «Cariño, el médico dijo que no te alteraras. Se alegrará cuando me muera». Mi suegra me tiró la caja de pañuelos que tenía al lado. «Fuera. Largo de aquí ahora mismo». La caja de pañuelos me rozó el hombro y cayó al suelo. Una enfermera acudió al oír el ruido. «¿Qué ocurre? La paciente debe descansar». «Disculpe», dije a la enfermera, y luego a mi suegra. «Suegra, descanse.
Volveré en otro momento. Al salir de la habitación, me temblaban ligeramente las manos. No era por miedo. Era una sensación de liberación. Por fin había dicho no. Justo cuando las puertas del ascensor iban a cerrarse, una mano apareció de repente y las detuvo. Un hombre alto con bata blanca entró apresuradamente. Instintivamente me aparté. «Leire», dijo el hombre, sorprendido. Al levantar la vista me encontré con unos ojos sonrientes. Debajo de la bata, una camisa azul marino y una corbata plateada le daban un aspecto distinguido. «Telmo», reconocí a mi antiguo compañero de instituto. «¿Trabajas aquí?» «Sí, en cirugía torácica». «¿Y tú? ¿Vienes de visita?» Pulsó el botón de la planta baja. «Mi suegra está ingresada», respondí brevemente. Y luego, como si acabara de recordar algo, añadí. «Oye, me dijeron que al final estudiaste Derecho». Él sonrió. «Hice doble grado, Medicina y Derecho. Ahora trabajo principalmente como abogado especializado en negligencias médicas, y vengo aquí de vez en cuando a pasar consulta». El ascensor llegó a la planta baja. «¿Tomamos un café?», preguntó. «Ha pasado mucho tiempo». La cafetería del hospital no estaba muy concurrida. Nos sentamos junto a la ventana. Telmo me entregó un café con leche. «En el instituto, este era tu favorito». Me sorprendió un poco. «¿Todavía te acuerdas?» Claro sonrió. «En la fiesta de fin de curso, casi te desmayas después de correr los 800 metros. Te llevé a la enfermería y me suplicaste que te comprara un café con leche helado». El recuerdo afloró de repente, vívido. En aquel entonces, Telmo era el delegado de la clase, bueno en los estudios y en los deportes, el ídolo de todas las chicas. Yo solo era una estudiante normal y callada. «¿Y qué tal te va ahora?», preguntó. «Oí que te habías casado». El café daba vueltas en mi mano. «Estoy tramitando el divorcio». Telmo enarcó una ceja. «¿Necesitas ayuda? ¿También llevas casos de divorcio?» «No es mi especialidad, pero puedo aconsejarte». Sacó una tarjeta y me la dio. «Llámame cuando quieras». En la tarjeta ponía: Telmo Herrero, socio. Bufete de abogados Lex Veritas. Su nombre en inglés, grabado en letras doradas, brillaba a la luz del sol. Guardé la tarjeta con cuidado. «Gracias. Puede que lo necesite de verdad». Hablamos un rato sobre nuestros antiguos compañeros. Entonces sonó el móvil de Telmo. Miró la pantalla y dijo: «Lo siento, me ha surgido algo urgente. Llámame, ¿vale?» Después de que se fuera a toda prisa, me quedé sentada sola un momento. Revisé los mensajes no leídos. Tenía varios más de Iago. «Has hecho enfadar a mamá. El médico dice que le ha vuelto a subir la tensión. He bloqueado la tarjeta. ¿A qué ahora entras en razón? Ven esta noche, sí o sí». El último era de hacía una hora. «Leire, como no me cojas el teléfono, voy a ir a buscarte a tu empresa». Suspiré e iba a responder cuando el móvil volvió a sonar. Era Adrián Vega, mi director. «Jefa Leire. Buenas noticias. El cliente de Malasia nos ha recomendado a un socio en Singapur. Están muy interesados en nuestro proyecto. Quieren tener una videoconferencia la semana que viene». «¿De verdad? Qué bien». Me enderecé al instante. «Pero…» Adrián hizo una pausa. «Quieren que usted se encargue personalmente de todo». El corazón se me aceleró. «Sin problema. Prepararé el material de inmediato». Y había una nota de diversión en la voz de Adrián. «El Consejo de Administración ha decidido aumentarle el sueldo un 20%. Se aplicará a partir del mes que viene». Al colgar no pude evitar sonreír. Un aumento del 20%. Significaba que podía liberarme por completo de la presión económica de la familia Robles. El móvil vibró de nuevo. Era una llamada de Iago. Esta vez, contesté con calma. «Leire, ¿dónde demonios te has metido?» Sus gritos hicieron que la gente de alrededor se girara. En la cafetería del hospital dije, con voz serena: «Iago, tenemos que hablar». «¿Hablar de qué? ¿Del divorcio?» Sí, dije, mirando la luz del sol a través de la ventana. «He contratado a un abogado. La semana que viene te enviaré un acuerdo». Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. «¿Hablas en serio?» «Muy en serio», dije, dando un sorbo al café. «Ah, y gracias por bloquear la tarjeta. Justo pensaba en cancelarla». «Leire». Su voz se volvió repentinamente apremiante. «No actúes por impulso. Ahora tienes que cuidar de mamá. Hablemos del divorcio más tarde. Contrata a una cuidadora. Yo pagaré la mitad de los gastos. Dejé la taza. Lo siento, pero tengo trabajo». Colgué y abrí la aplicación del banco para comprobar el saldo de mi nueva cuenta. Era suficiente para pagar los honorarios del abogado y el alquiler de los próximos meses.
Volví a la agenda y busqué el nombre de Telmo. Si te viene bien, me gustaría tener una consulta sobre el divorcio lo antes posible. La respuesta fue inmediata. Mañana a las 3 de la tarde. En mi despacho, te envío la dirección. Al salir del hospital, la luz del sol era deslumbrante. Respiré hondo. Me sentí como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Los robles pensaban que, al cortarme el grifo, me sometería. Pero no sabían que, durante los últimos 3 años, había estado acumulando fuerzas en secreto. Al volver a la oficina, Marta me llevó a un rincón. ¿Sabes qué? Beatriz ha sido trasladada a una sucursal. El director ha anunciado en la reunión que el proyecto del sudeste asiático te lo encarga a ti en exclusiva. ¿De verdad? Me quedé atónita por un momento. ¿Cuándo? Esta misma tarde, dijo Marta, emocionada. Y el director ha dicho que vayas a su despacho mañana por la mañana, que tiene algo importante que decirte. Asentí, pero mi mente ya estaba en la reunión del día siguiente con Telmo. El camino del divorcio sería arduo, especialmente tratando con gente como los Robles. Pero, extrañamente, no sentía miedo. Al contrario, sentía una especie de expectación ante el nuevo desafío. Al salir del trabajo, la recepcionista me llamó. Jefa Leire, le ha llegado un paquete. Era una caja pequeña. El remitente estaba en blanco. Al abrirla, encontré algunas de mis prendas y artículos de aseo. Encima de todo, estaba la tarjeta de crédito familiar. No había ninguna nota, pero el mensaje era claro. Iago respondía a mi declaración de guerra. Resoplé y tiré la caja a la basura, quedándome solo con mis cosas. Al salir del edificio, la noche ya era profunda, pero la luz de las farolas iluminaba el camino por delante. El bufete Lex Veritas estaba en la planta 28 de un imponente rascacielos de cristal en el corazón de la ciudad. Al abrirse las puertas del ascensor, la vista me dejó sin aliento. Toda la planta tenía ventanales del suelo al techo, por los que entraba la luz del sol a raudales, iluminando el mobiliario de oficina, sencillo y moderno, y los cuadros abstractos colgados en las paredes. Señorita Leire, se me acercó una joven empleada. El abogado Herrero la está esperando. Me guío a través de un espacio de oficinas diáfano, donde varios abogados trajeados discutían un caso. Al fondo había un despacho. En la placa de la puerta, las letras doradas Telmo Herrero, socio, brillaban a la luz del sol. Llamé y oí la voz de Telmo. Adelante. Hoy, en lugar de la bata blanca, llevaba un traje azul marino oscuro y una camisa gris claro. Se le veía mucho más formal que el día anterior. Sobre su escritorio había unos pocos documentos y un portátil ultrafino, todo ordenado impecablemente. Siéntate. Señaló la silla de enfrente. ¿Qué te apetece? ¿Café? ¿Té? Un vaso de agua estará bien. Dejé el bolso, y sin darme cuenta, entrelacé las manos. Telmo pidió el agua por el interfono, y luego me miró directamente a los ojos. Cuéntame la situación. Durante los siguientes 30 minutos, le expliqué mis últimos 3 años de matrimonio de la forma más objetiva posible. El control de mi suegra, la indiferencia de Iago, la injusticia económica y el conflicto reciente. Al hablar del incidente de la foto familiar, la voz me tembló sin querer. Telmo no me interrumpió ni una sola vez, solo tomaba notas de lo más importante. Cuando terminé, me ofreció un pañuelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba llorando. Para empezar, su voz era tranquila y firme. Tienes que saber que lo que has vivido en este matrimonio, aunque no sea infrecuente, no es en absoluto normal. Me sequé las lágrimas y asentí. Por lo que me cuentas, la familia Robles ha cometido claramente varios actos ilegales. Telmo abrió un código legal. Primero, gestionar tu cuenta del sueldo sin tu consentimiento constituye una apropiación indebida de tu patrimonio personal. Segundo, amenazarte con ir a tu trabajo a montar un escándalo puede constituir un delito de coacciones. Y tercero, obligarte a ti sola a hacer todas las tareas domésticas va en contra del principio de igualdad en el matrimonio. Con cada punto que señalaba, mis ojos se abrían más y más. ¿Todo lo que yo había asumido como mis deberes de criada eran en realidad actos ilegales? Lo importante, Telmo cerró el código, es si realmente quieres divorciarte. Un rayo de sol que entraba por el ventanal cayó sobre el dorso de mi mano. Miré esa pequeña mancha de luz y lentamente asentí. Sí, quiero. Bien. Encendió el ordenador. Entonces, procederemos en 3 fases. Primero, recopilación de pruebas. Segundo, reparto de bienes. Tercero, la custodia. ¿Tenéis hijos? No, no tenemos, negué con la cabeza. Y no quiero ni un céntimo de su patrimonio. Solo quiero recuperar lo que es mío. Telmo enarcó una ceja. ¿Estás segura? Legalmente,
tienes derecho a la mitad de los bienes generados durante el matrimonio. Eso incluye el aumento del valor de la vivienda. Pero está solo a nombre de Iago. Pero la comprasteis después de casaros y tus padres aportaron la mitad del dinero. Telmo mostró una tabla en la pantalla. Podemos reclamar esa parte sin problemas. Me quedé atónita. Durante 3 años, mi suegra siempre había insistido en que la casa era de los Robles. Y yo nunca había imaginado que pudiera tener algún derecho sobre ella. Y continuó Telmo, como te has encargado de la mayor parte de las tareas domésticas, también puedes reclamar una compensación por el trabajo del hogar. En ese momento, mi móvil vibró. Era una llamada de Adrián Vega, mi director. Dudé un instante, pero Telmo me hizo un gesto para que contestara. Jefa Leire, ¿dónde estás? La voz de Adrián sonaba apremiante. El señor Iago Robles ha venido a la empresa. Está muy alterado. Sentí un vuelco en el corazón. Voy para allá. Colgué y me levanté de un salto. Lo siento, tengo que ir a la oficina. Mi marido. Te llevo yo. Telmo ya se había puesto la chaqueta, por si acaso. De camino, el nerviosismo hizo que me sudaran las manos. Iago nunca había ido a mi trabajo. Que apareciera de repente no podía ser nada bueno. Tranquila. En un semáforo, Telmo me ofreció una botella de agua. Estoy aquí. Aquellas palabras, extrañamente, me calmaron. Bebí un poco de agua y traté de regular mi respiración. El vestíbulo de la empresa era un caos. Desde lejos, oí los gritos de Iago. Leire, ¿dónde está? Que salga ahora mismo. Los guardias de seguridad intentaban detenerlo, pero él, con los ojos inyectados en sangre, se revolvía como un toro furioso. Me acerqué a toda prisa. Iago, ¿qué haces aquí? Se giró bruscamente y, al ver a Telmo detrás de mí, su rostro se tornó ceniciento. ¡Ja! Así que por eso no cogías el teléfono. Estabas muy ocupada poniéndome los cuernos con este tipo. ¿Qué estupideces dices? La rabia hizo que me temblara todo el cuerpo. Él es el señor Herrero, mi abogado. Estábamos en una consulta. ¿Abogado? Resopló Iago. ¿A quién quieres engañar? De repente, se abalanzó sobre mí y me agarró por el cuello de la camisa. Zorra. Tu madre postrada en una cama y tú de cita con un niñato, me zarandeó y choqué contra la pared. Se oyeron gritos a mi alrededor y alguien gritó que llamaran a la policía. Suéltala, dijo Telmo, acercándose un paso, con una voz fría como el hielo. Iago lanzó un puñetazo. Quita de en medio, es mi mujer y hago lo que quiero. Pero su puño no me alcanzó. Telmo le agarró la muñeca y se la retorció. Iago soltó un grito de dolor y me soltó. Leire, ¿cómo te atreves a mandar a otro a pegarme? Bramó Iago intentando abalanzarse de nuevo. Fue entonces cuando los guardias de seguridad acudieron y entre 3, consiguieron reducirlo. Tenía la blusa rota y el pelo revuelto, pero extrañamente, no sentía miedo. Solo una rabia fría. Llamen a la policía, por favor, dije, dirigiéndome a la recepcionista. Voy a denunciarlo por agresión. Iago se quedó atónito. ¿Estás loca? Soy tu marido. Pronto dejarás de serlo. Me arreglé la ropa y, dirigiéndome a Adrián, que había acudido corriendo, dije: Director, siento el escándalo. Adrián nos miró a mí y a Iago, que estaba siendo reducido, y dijo: ¿Necesitas ayuda? Ya hemos llamado a la policía. La policía no tardó en llegar. Tras tomar declaración, se llevaron a Iago detenido, mientras él no paraba de gritarme: Leire, ya verás, te voy a arruinar la vida. Su voz se fue perdiendo a lo lejos, y el vestíbulo por fin recuperó la calma. Mis compañeros me miraban con una mezcla de pena y curiosidad. Yo, con la espalda recta, aguanté sus miradas. Jefa Leire, Adrián me puso una mano en el hombro. Venga a mi despacho a descansar un poco, Telmo me siguió. Adrián nos sirvió una taza de té a cada uno y nos dejó solos. Hablen tranquilos. Voy a ver cómo va el proyecto. En cuanto se cerró la puerta, no pude más y me cubrí la cara con las manos. Telmo, en silencio, me ofreció un pañuelo. Respiré hondo. Voy a solicitar una orden de alejamiento. Es una decisión inteligente. Telmo sacó el móvil. He contactado con un conocido en la policía. Lo agilizarán. Lo miré. Voy a recuperar todo lo que me corresponde. Una leve sonrisa asomó en los labios de Telmo. Así me gusta. Esa es la Leire que conocí en el equipo de atletismo del instituto. Forcé una sonrisa. En aquel entonces, había ganado la carrera de 800 metros en las competiciones escolares. Pero más tarde, por culpa de Iago, renuncié a la oportunidad de ir a la universidad con una beca deportiva. ¡Qué ironía!
Los trámites en la comisaría fueron más rápidos de lo esperado. Iago quedó detenido durante 24 horas y yo obtuve una orden de protección. Telmo me aconsejó que por el momento no volviera a la casa de los Robles, pero mi DNI y mis objetos de valor seguían allí. Puedes ir a recogerlos con acompañamiento policial, dijo. Hoy es tarde, mejor mañana. Al volver al apartamento que había alquilado temporalmente, revisé el móvil. Decenas de mensajes no leídos. La mayoría de parientes de los Robles, todos insultándome por ser inmoral y avergonzar a mi marido. Los borré uno a uno y solo respondí a los mensajes de mis padres. Me llegó un video de Marta. Era la escena de Iago montando el escándalo en la empresa. Su rostro deformado y mi aspecto desaliñado creaban un contraste brutal. Guárdalo como prueba, decía el mensaje de Marta. Iba a responder cuando sonó el teléfono. Era Adrián. Jefa Leire, buenas noticias. Los de Singapur han aceptado el contrato. Valoran mucho tu profesionalidad. Hizo una pausa. Y la empresa ha decidido asignarte un asistente para aligerarte un poco la carga de trabajo. Gracias, director, dije, sinceramente. Él dudó un momento. Si necesitas ayuda con tus asuntos personales, no dudes en decírmelo. Colgué y encendí el ordenador para empezar a organizar la lista de pruebas para el divorcio, los extractos de mi cuenta del sueldo, un registro del trabajo doméstico, grabaciones de los insultos de mi suegra. Durante los últimos 3 años, sin darme cuenta, había acumulado muchas pruebas. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de Telmo. Hoy a las 3 de la tarde la policía te acompañará a casa de los Robles a recoger tus cosas. ¿Te viene bien la hora? Sí, perfecto. La reunión de la mañana fue un éxito. El cliente de Singapur confirmó por videoconferencia los detalles de la colaboración. Al terminar, Adrián me detuvo. Jefa Leire, el Consejo de Administración ha decidido ascenderla a directora del Departamento de Negocio Internacional. El nombramiento es efectivo a partir de la semana que viene. Me quedé sin palabras. ¿Directora? Significaba un sueldo más alto y mayor poder de decisión. Algo impensable antes. Gracias por su confianza, logré decir. Con tu talento, es lo natural, sonrió Adrián. Ah, y tu nuevo asistente empieza mañana. Es un recién llegado, así que guíale bien. Al salir de la sala de reuniones, le envié un mensaje a Telmo. Me han ascendido. Enhorabuena. Parece que el divorcio te ha dado alas en tu carrera. Sonreí y negué con la cabeza. Realmente, al liberarme de las cadenas de los Robles, podía concentrarme plenamente en mi trabajo y demostrar mi valía. Por la tarde, tal y como habíamos quedado, 2 agentes de policía me esperaban frente a la empresa. Telmo también estaba allí. Dijo que no se fiaba de dejarme ir sola. La puerta de la casa de los Robles estaba cerrada a cal y canto. Llamamos al timbre, pero nadie abrió. Cuando la policía iba a llamar a un cerrajero, la puerta se abrió. Era Nerea. Vaya, vaya, ha venido la señora abogada, dijo con sorna. Pero al ver a la policía cambió de color. ¿Y ustedes quiénes son? Hemos venido a recoger las pertenencias personales de la señora Leire, dijo una de las agentes, mostrando su placa. Por favor, colabore. Nerea, a regañadientes, nos dejó pasar. La casa era un desastre. Envases de comida a domicilio amontonados sobre la mesa, ropa sucia por todas partes. ¿Solo unos días sin limpiar y ya está así?, pensé. Fui directa al dormitorio. Mi ropa en el armario estaba revuelta, y más de la mitad de mis cosméticos del tocador habían desaparecido. Al abrir un cajón, encontré el libro de familia y mi DNI, pero no la libreta de mi sueldo. Nerea, grité, ¿dónde está mi libreta? Ella, apoyada en el marco de la puerta y masticando chicle, respondió, ¿y yo qué sé? ¿Por qué me preguntas a mí por algo que has perdido tú? Me dirigí a la policía. Ha desaparecido mi libreta. Es la cuenta donde me ingresan el sueldo. La expresión de la gente se puso seria al instante. Apoderarse de los bienes de otra persona sin su consentimiento es un delito de hurto. Podemos iniciar una investigación formal. La cara de Nerea se tensó. Un momento. Voy a preguntarle a mi hermano. Cogió el móvil y salió a la terraza. Aproveché para revisar mis cosas. El collar de oro que había en el joyero había desaparecido. Era un regalo de mi madre para la boda. Hice una foto del joyero vacío y empecé a recoger lo que necesitaba. 10 minutos después, Iago volvió con mi suegra. Al ver a la policía y a Telmo, su rostro se ensombreció. Leire, gritó. ¿Cómo te atreves a venir a casa con la policía? He venido a recoger mis cosas, dije con calma. Y han desaparecido mi libreta y mi collar de oro. ¿Quién ha tocado tus cosas?, chilló mi suegra. Seguro que las has perdido tú, y ahora echas la culpa a los demás. Telmo dio un paso al frente.
Señor Robles, legalmente, disponer o esconder bienes comunes sin el consentimiento del cónyuge durante el matrimonio puede perjudicarle en el reparto de bienes en caso de divorcio. Iago se quedó atónito. Devuelvan la libreta y el collar, dijo Telmo, con una voz baja pero con una autoridad innegable. Si no, presentaremos una denuncia por hurto inmediatamente. Mi suegra iba a decir algo más, pero Iago la detuvo y, sacando una tarjeta de su cartera, me la tiró. Toma, como si nos importara. ¿Y el collar? Pregunté. Nerea, a regañadientes, se quitó el collar de oro del cuello. ¡Qué tacaña! Por llevarlo unos días. Cogí la tarjeta y el collar, los comprobé y los guardé en el bolso. La policía tomó nota de la situación y nos indicó que podíamos irnos. Leire me detuvo Iago en la puerta. ¿De verdad tienes que llegar a esto? Miré su rostro, tan familiar y a la vez tan extraño, y de repente sentí un profundo cansancio. Iago, acabemos esto de buenas. ¿De buenas? Resopló. ¿Vienes a mi casa con un tipo y con la policía y a eso lo llamas acabar de buenas? Telmo me tiró suavemente del brazo. Vámonos. Al salir de la casa de los Robles, la luz del sol me deslumbró. Así que así terminan 3 años de matrimonio, pensé. Extrañamente, más que tristeza, sentía el alivio de haberme quitado un gran peso de encima. ¿Y ahora qué? Le pregunté a Telmo en el coche. Hemos recopilado las pruebas, así que presentaremos la demanda de divorcio formalmente, dijo, arrancando el coche. Quiero recuperar el dinero de la casa. Sí o sí, dije, mirando el paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla. No, en realidad. Solo quiero acabar con todo esto lo antes posible. Telmo asintió. Entendido. Pero no debes renunciar ni a un céntimo de lo que te corresponde por derecho. Al volver a la oficina, Marta se me acercó sigilosamente. ¿Sabes qué? No veas lo genial que estuviste ayer. Todo el mundo en la empresa habla de ello. Ver a Iago siendo llevado por la policía fue épico. Negué con la cabeza y dije, déjate de tonterías y a trabajar. Antes de salir, recibí un correo oficial de Adrián anunciando mi ascenso a directora, con copia a todo el personal. En un instante, me llovieron los mensajes de felicitación. Mientras respondía a cada uno, mi mente estaba en la próxima consulta con Telmo. El camino del divorcio aún era largo, pero al menos ya había dado el primer paso. El lunes por la mañana, en la pantalla del vestíbulo de la empresa, aparecía el anuncio de los nombramientos. Mi nombre, junto al cargo de directora del Departamento de Negocio Internacional, destacaba claramente. Las letras blancas sobre fondo negro eran especialmente llamativas. Buenos días, señora directora, me saludó sonriente la recepcionista. Su tono era notablemente respetuoso. Asentí levemente, aunque una parte de mí se sentía como si todo fuera irreal. Hacía solo unas semanas. Era la criada gratuita de mi familia política, soportando todo tipo de humillaciones, y ahora era una de las directivas más jóvenes de la empresa. En el ascensor, hasta los empleados que no conocía me saludaban. Al llegar a la entrada de mi nuevo despacho, Marta apareció de la nada. Directora, ¿su nuevo despacho está por aquí? Me guió por un pasillo y empujó una puerta de cristal translúcido. Un amplio despacho con un ventanal que ofrecía vistas a la ciudad. Sobre un escritorio de madera nuevo, había flores y una tarjeta de bienvenida. Esto es, dije, acariciando la suave superficie del escritorio, sin poder terminar la frase. Y hay algo aún mejor, guiñó Marta con picardía. El director se lo enseñará esta tarde. Es el coche de empresa que le han asignado. Me senté en la silla de cuero y di una vuelta. Desde allí, se veía todo el departamento. Hacía solo 3 meses, era una empleada más, trabajando en silencio, y ahora tenía un equipo a mi cargo. Junto al ordenador, había una carpeta. Era el currículum de mi nueva asistente, Susana Martín, 22 años, recién graduada. Mientras lo leía, llamaron suavemente a la puerta. Adelante. Una joven empleada con coleta asomó tímidamente la cabeza. Directora, buenos días. Soy Susana Martín, su nueva asistente. Pasa, dije, cerrando la carpeta. Primero, llámame Leire, sin formalidades. Y tráeme un café, por favor, sin azúcar. Luego hablamos del trabajo. Susana asintió repetidamente y desapareció a toda prisa. Abrí el correo. Entre las decenas de mensajes no leídos, destacaba uno de Adrián marcado como urgente. 10. Sala de reuniones. Videoconferencia con Singapur. Tras responder, Marta volvió a asomar la cabeza. Leire, el director te busca. El despacho de Adrián era mucho más grande que el mío. Una pared entera era una estantería, y la otra, un ventanal. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas,
y solo se giró cuando entré. Siéntate. Señaló el sofá. ¿Te has adaptado a tu nuevo despacho? Todavía no, dije con sinceridad. Gracias por el ascenso. Con tu talento, era lo natural. Adrián me sirvió un vaso de agua. El proyecto de Singapur es muy importante. El Consejo de Administración espera que esta sea la oportunidad para consolidarnos en el mercado del sudeste asiático. Hizo una pausa. Y la empresa ha decidido asignarte un coche para que te muevas con comodidad cuando visites a los clientes. Casi me atraganto con el agua. ¿Un coche, dice? Sí. Esta tarde vamos a verlo juntos, sonrió. No te sorprendas tanto, es algo estándar para los directores. Al volver a mi despacho, Susana ya había preparado el café y estaba limpiando mi escritorio con cuidado. Al verme entrar, se enderezó de inmediato. Leire, he organizado su agenda para esta semana. ¿Le echa un vistazo? Cogí la tablet que me ofrecía. La agenda estaba apretada, pero muy bien organizada. Esta chica es meticulosa, pensé. Está muy bien, asentí. Esta tarde saldré un rato. Mientras, prepara el material para el proyecto de Singapur. A la hora de comer, Marta me llevó a un restaurante japonés nuevo cerca de la oficina. Insistió en que teníamos que celebrar mi ascenso. Salud. Levantó su vaso de zumo. Mientras sonreía y chocaba mi vaso con el suyo, el móvil vibró. Era un mensaje con una foto de un número desconocido. Al abrirlo, la sonrisa se me borró de la cara. En la foto, Iago estaba del brazo de una mujer desconocida, frente a la recepción de un hotel. La fecha era del viernes pasado, el día después de que saliera del calabozo. ¿Qué pasa? Marta se acercó a mirar y abrió los ojos como platos. ¿Ese no es Iago? Amplié la foto. Era él, sin duda. La mujer a su lado parecía tener poco más de 20 años, muy maquillada y prácticamente colgada de su brazo. ¿Quién te lo ha enviado?, preguntó Marta. Negué con la cabeza y respondí al mensaje. ¿Quién eres? La respuesta fue inmediata. Soy Nerea. No le digas a mi hermano que te lo he dicho yo. Marta y yo nos miramos. ¿Por qué Nerea me estaba ayudando? Antes de que pudiera resolver el enigma, el móvil volvió a sonar. Esta vez era Telmo. ¿Puedes venir al despacho a las 3? Tenemos que discutir los detalles de la demanda. Respondí confirmado y le dije a Marta. Parece que tenemos una prueba crucial para el divorcio. Al volver a la oficina, Adrián ya me esperaba en el aparcamiento. Junto a él, había un reluciente Audi A4 blanco, brillando bajo el sol. Toma. Me entregó las llaves. Las cogí. Tenía las manos húmedas. Este coche era incomparablemente mejor que mi viejo coche de segunda mano. Además, era un vehículo que la empresa me proporcionaba exclusivamente a mí. Adrián se sentó en el asiento del copiloto. Demos una vuelta por la circunvalación. El coche arrancó casi sin hacer ruido, y el interior olía a cuero nuevo. Salí con cuidado del aparcamiento, sintiendo la suavidad del volante. Relájate, no muerde río, Adrián. Ah, y la semana que viene tenemos la visita de inspección de Singapur. Tú eres la responsable de recibirlos. ¿Algún problema? No, ninguno. Ya tengo un plan detallado. Poco a poco me fui relajando. Cuando el coche entró en la autopista, aceleré suavemente para probar su rendimiento. Adrián me explicó brevemente la normativa de los coches de empresa y luego cambió de tema. ¿Cómo van tus asuntos familiares? Estoy en trámites legales, respondí brevemente. No quería hablar más del tema. Si necesitas ayuda, dímelo. Tenemos un bufete de abogados colaborador, dijo, mirando por la ventanilla. Gracias. Ya he contratado a un abogado. Adrián asintió y no preguntó más. Al volver al aparcamiento de la empresa, cuando iba a apagar el motor, vi a dos personas conocidas junto a la entrada del ascensor. Eran Iago y mi suegra, Pilar. ¿Qué pasa? Adrián siguió mi mirada. Son mi marido y mi suegra. Mi voz se endureció. ¿Cómo han llegado hasta aquí? Adrián frunció el ceño. ¿Llamó a seguridad? Antes de que pudiera responder, Iago nos vio y se acercó a grandes zancadas. Mi suegra le seguía con pasitos rápidos. Su expresión era de furia. Leire. Iago golpeó el capó del coche con el puño. Menuda vida te montas. Ascenso. Coche nuevo y ahora te lías con el jefe. Bloqueé las puertas inmediatamente y saqué el móvil. Si montáis otro escándalo, llamo a la policía. Policía, chilló mi suegra. Desagradecida. ¿Qué te ha hecho mi hijo para que le trates así? ¿Ahora que has encontrado a un hombre con dinero lo quieres dejar tirado como a un trapo viejo?
Adrián se bajó del coche. Señores, esto es una empresa. Por favor, cuiden su lenguaje. Vaya, ahora sale a defenderla el amante, resopló Iago. Señor director, ¿sabe que esta mujer todavía está casada? ¿Y se la lleva de paseo en coche? En el aparcamiento ya se había reunido un grupo de curiosos. Respiré hondo y me bajé del coche. Iago, ya no vivimos juntos y estamos en proceso de divorcio. Vete ahora mismo o te denunciaré por quebrantar la orden de alejamiento. ¿Orden de alejamiento? Mi suegra se abalanzó para tirarme del pelo. Insolente. Me aparté y ella tropezó, casi cayendo. Al ver esto, Iago me lanzó un puñetazo. Adrián se interpuso. Basta ya. Seguridad, grité hacia el ascensor. Llamen a seguridad. Varios guardias oyeron los gritos y acudieron corriendo, separando a Iago y a mi suegra. Mi suegra se tiró al suelo y empezó a llorar a gritos. Esto es el colmo. La nuera pegando a la suegra. Iago me señaló con el dedo. Leire, ya verás. No te saldrás con la tuya. Los guardias lo sacaron a la fuerza del aparcamiento. Me temblaba todo el cuerpo. Apenas pude disculparme con Adrián y corrí al baño. Me lavé la cara con agua fría para calmarme. Mi reflejo en el espejo era pálido y me temblaban los labios. ¿Cómo se había enterado Iago de mi ascenso y había encontrado el aparcamiento con tanta precisión? Tiene que haber un cómplice dentro de la empresa, pensé. Al salir del baño, Marta me esperaba en la puerta con cara de preocupación. Leire, ¿estás bien? Se ha enterado toda la empresa. ¿De qué? De que Iago ha montado un escándalo en el aparcamiento. Alguien lo ha grabado y lo ha pasado por el chat de la empresa. Cerré los ojos. No importa. De vuelta en mi despacho, llamé inmediatamente a Telmo para explicarle la situación. El video es una prueba muy importante, dijo. Si podemos demostrar que te amenazaron, será muy favorable para mantener la orden de alejamiento. Colgué y le pedí a Susana que consiguiera las grabaciones de las cámaras de seguridad del aparcamiento. Luego, encendí el ordenador y me obligué a concentrarme en el trabajo. El plan del proyecto de Singapur todavía tenía puntos que mejorar. No podía permitir que esto afectara a mi rendimiento. A las 3 de la tarde llegué al despacho de Telmo. Estaba viendo un video. Cuando entré, giró la pantalla hacia mí. Es el video de las cámaras de seguridad que me ha enviado tu empresa. En la pantalla se veía perfectamente el comportamiento de Iago y mi suegra. La escena en la que Iago me lanzaba un puñetazo y mi suegra intentaba agarrarme del pelo. Perfecto. Telmo detuvo la reproducción. Con esto, la orden de alejamiento está más que justificada. Asentí y le enseñé la foto que me había enviado Nerea. También tengo esto. Telmo cogió el móvil y enarcó una ceja. Prueba de infidelidad. Y la fecha es del viernes pasado. Resopló. Recién salido del calabozo y ya está con otra. Hay que tener agallas. ¿Por qué me ayuda Nerea?, pregunté extrañada. Conflictos familiares, supongo. Telmo transfirió la foto a su ordenador. En cualquier caso, es muy ventajoso para nosotros. Legalmente, el cónyuge culpable de la ruptura del matrimonio se encuentra en una posición desfavorable en el reparto de bienes. Abrió un documento. Este es el borrador de la demanda de divorcio. Échale un vistazo. Leí atentamente el documento legal que cambiaría mi vida por completo. Los motivos de la demanda incluían violencia doméstica, infidelidad y control económico. En la sección de reparto de bienes, se especificaba la devolución del saldo de mi cuenta del sueldo, mis regalos de boda y una parte del aumento del valor de la vivienda. Está bien, dije, firmando. De repente, sentí un profundo cansancio. La amargura de los últimos 3 años me invadió como una ola y se me enrojecieron los ojos. Telmo en silencio me ofreció un pañuelo. Respiré hondo varias veces para controlar mis emociones. Lo siento yo. No tienes por qué disculparte, dijo con amabilidad. El divorcio es un proceso difícil para cualquiera. Me sequé las lágrimas. Es que no lo entiendo. ¿Por qué tenían que hacerme esto? Di todo por esa familia, y a cambio. Algunas personas no saben valorar lo que tienen, dijo Telmo, cerrando la carpeta. Tu valor no lo definen ellos. Al salir del bufete, ya había oscurecido. De pie en la entrada del edificio, mirando el incesante ir y venir de los coches, me sentí de repente perdida. ¿Debía volver al apartamento? ¿O ir a la oficina a trabajar hasta tarde? El móvil vibró. Era un mensaje de Nerea. Ten cuidado. Mi madre y mi hermano han contratado a gente para volver a la empresa. Respondí inmediatamente. Ya han venido hoy. Pero, ¿por qué me dices esto? Su respuesta me dejó helada. Porque mi hermano también me ha fallado a mí. El dinero que me había prometido se lo ha gastado todo en esa mujer. Negué con la cabeza y guardé el móvil.
Los conflictos internos de la familia Robles ya no eran asunto mío. Mi única tarea ahora era ganar este divorcio y liberarme de ellos para siempre. A la mañana siguiente, el jefe de seguridad de la empresa vino a verme en persona. Me dijo que habían reforzado la seguridad en el aparcamiento y en la entrada, y que nadie ajeno a la empresa podría entrar sin autorización. Adrián también envió un correo a todo el personal, reiterando la postura de la empresa de que la seguridad de sus empleados era la máxima prioridad. A la hora de comer, Marta me llevó a la sala de descanso. ¿Has visto el foro interno de la empresa? Negué con la cabeza. Casi nunca entraba. Alguien ha publicado un largo post anónimo. El título es ¿Cómo debe proteger una empresa a una empleada expuesta a la violencia doméstica? No menciona nombres, pero todo el mundo sabe que habla de ti. Me pasó su móvil. Los comentarios eran todos de apoyo hacia mí, e incluso el CEO le había dado a me gusta. Leí el post. El estilo era incisivo y analizaba con precisión la doble carga que sufren las mujeres trabajadoras, tanto en casa como en el trabajo. En los comentarios muchas empleadas compartían experiencias similares. ¿Quién lo habrá escrito?, pregunté. Marta negó con la cabeza. Es anónimo, pero... bajó la voz. Creo que ha sido el director. El estilo se parece mucho al de su discurso en la cena de Navidad del año pasado. Reflexioné y asentí. Si realmente había sido Adrián, significaba que la alta dirección de la empresa me apoyaba públicamente. Para mí, en pleno proceso de divorcio, era un respaldo inestimable. Por la tarde recibí un mensaje de Telmo. La orden de alejamiento ha sido emitida. Un oficial del juzgado se la entregará personalmente a Iago. La demanda la presento mañana. Eran pocas palabras, pero sentí que me quitaba un gran peso de encima. El inicio del proceso legal significaba que estaba un paso más cerca de la libertad. Al salir del trabajo, me quedé de pie junto al ventanal de mi nuevo despacho, contemplando la ciudad teñida por el atardecer. Durante los 3 años de matrimonio casi había olvidado quién era. La Leire que había ganado becas en la universidad y había batido récords en las competiciones de atletismo había desaparecido. Ahora, después de la traición y el dolor, estaba recuperando a la persona que había mantenido enterrada en lo más profundo de mi ser. El móvil volvió a sonar. Era un mensaje de Iago. Leire, ¿cómo te atreves a denunciarme? Orden de alejamiento. Ya verás. Te voy a arruinar la vida. Sin responder, hice una captura de pantalla y se la envié a Telmo. Luego borré la conversación. A partir de hoy, mi vida ya no estaría a merced de los Robles. Viniera lo que viniera, estaba preparada para luchar. El día de la visita de los clientes de Singapur, me desperté a las 5 de la madrugada. Afuera todavía estaba oscuro como boca de lobo, solo se veían algunas luces de farolas. Me levanté en silencio para no despertar a Marta, que dormía en la habitación de al lado. Anoche habíamos trabajado hasta medianoche y se había quedado a dormir en mi casa. Mis ojeras en el espejo eran tan marcadas como si me hubieran dado un puñetazo. Me puse un antifaz de gel y repasé una vez más la presentación de hoy. Hacía 3 meses. Era una simple empleada que tenía que escribir un guión para decir una sola palabra en una reunión, y hoy tenía que tratar sola con un cliente extranjero importante. ¿Por qué te has levantado tan pronto? Marta apareció en la puerta del baño, frotándose los ojos. Apenas son las 6:30. Para darle un último vistazo al plan de proyecto, dije, quitándome el antifaz y aplicándome sérum en la cara. Este contrato es muy importante para la empresa. Marta bostezó. Lo has preparado de sobra. Hasta el director dijo que no había problema. De repente, como si acabara de recordar algo, añadió. Ah, por cierto, la orden de alejamiento contra Iago ya está en vigor. Ayer se la entregó un oficial del juzgado en persona. Prohibido acercarse a menos de 500 metros de mí, incluyendo la empresa, dije, pintándome los labios. ¡Qué bien! Marta parecía más emocionada que yo. Ese tipo ya no podrá molestarte más. Sonreí, pero una parte de mí se sentía inquieta. El Iago que yo conocía no era de los que se rinden tan fácilmente. A las 7 en punto, el Audi A4 de la empresa se detuvo puntualmente frente a mi apartamento. El chofer me abrió la puerta y me saludó. Buenos días, directora. Me senté en el asiento trasero y revisé una vez más los documentos que había traído. Contrato, plan de proyecto, presupuesto, no faltaba nada. El coche se unió al atasco de la mañana. Mirando a la gente apresurada por la ventanilla, recordé cómo era yo hace 3 años. Recién casada, me levantaba temprano cada mañana para prepararle el desayuno a Iago. Cogía un autobús abarrotado para ir a trabajar y, al volver a casa por la noche, tenía que atender a toda la familia. Ahora parecía algo de otra vida. En el vestíbulo de la empresa ya habían colgado una pancarta de bienvenida. Varios empleados del equipo de gestión estaban ajustando la posición de una corona de flores.
Mientras me dirigía al ascensor, oí un alboroto a mi espalda. Leire, sin vergüenza, me quedé helada. Esa voz era demasiado familiar. Era mi suegra, Pilar. Al darme la vuelta, la vi corriendo hacia mí, enfundada en su característico abrigo color berenjena, con una actitud desafiante. Detrás de ella, un grupo de desconocidos la seguían, grabando con sus móviles. Los guardias de seguridad intentaron detenerla, pero ella se escabulló hábilmente y se plantó delante de mí. Miren todos, es esta mujer, la que se lía con su jefe, abandona a su marido y, por si fuera poco, denuncia a mi hijo. Su voz era aguda y estridente. Todos en el vestíbulo dejaron lo que estaban haciendo y nos miraron con curiosidad. Sentí que me ardía la cara, pero me obligué a mantener la compostura. Señora Montes, la orden de alejamiento también le afecta a usted. Márchese ahora mismo o llamaré a la policía. Llama. Mi suegra se tiró al suelo y empezó a llorar a gritos. ¡Qué injusticia! La nuera pegando a la suegra. Grábenlo todo y súbanlo a internet, por favor. La gente con los móviles me rodeó al instante. Las lentes de las cámaras casi me tocaban la cara. Retrocedí unos pasos y choqué contra el mostrador de recepción. ¿Qué están haciendo? Marta apareció de la nada y se puso delante de mí. Seguridad, saquen a esta gente de aquí ahora mismo. El jefe de seguridad acudió con varios agentes corpulentos, pero mi suegra se revolcaba por el suelo y no sabían qué hacer. Los curiosos aumentaban y alguien empezó a hacer fotos. El flash me deslumbró. Justo en ese momento, se abrieron las puertas del ascensor. Salió Adrián Vega. ¿Qué ocurre aquí? Mi suegra, al verlo, se levantó de un salto y le señaló con el dedo. Así que eres tú, el que ha engatusado a mi nuera. La cara de Adrián se endureció. Señora Montes, esa afirmación constituye un delito de difamación. Seguridad, saquen a estas personas. Si no colaboran, llamen a la policía. Miren todos, los amantes se alían para maltratar a una anciana, gritó mi suegra a pleno pulmón, sacando un fajo de fotos de su bolso y lanzándolas al aire. Miren esto. Las fotos cayeron como nieve. Cogí una del suelo y sentí que se me helaba la sangre. En la foto salíamos Adrián y yo en el aparcamiento. Él estaba inclinado desde el asiento del copiloto, en una postura que parecía que iba a besarme. Pero yo sabía la verdad. En ese momento solo se había inclinado para recoger unos papeles que se me habían caído. Es mentira. La rabia hizo que me temblara todo el cuerpo. Es por el ángulo. No tenemos nada que, Leire. Una voz familiar sonó desde la entrada del vestíbulo. Iago entraba con dos personas que parecían periodistas. Tenía una sonrisa de suficiencia en la cara. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente una al ser humillada en público? Iago le señalé. ¿No has visto la orden de alejamiento? Soy un periodista que ha venido a cubrir una noticia, dijo, agitando la cámara que llevaba colgada al cuello con una sonrisa maliciosa. Los espacios públicos son para todo el mundo, ¿no? El vestíbulo era un caos. Guardias de seguridad, curiosos, la familia Robles y los periodistas, todos mezclados. El móvil vibró en mi bolsillo. Era un mensaje del cliente de Singapur. Decía que llegaban en breve. Director. Me volví hacia Adrián. La voz me temblaba. Los clientes. Tú ve a prepararte para recibirlos, dijo con calma. Yo me encargo de esto. Asentí, y al darme la vuelta, Iago corrió hacia mí y me agarró de la muñeca. ¿A dónde vas? Hoy toda la empresa va a conocer tu verdadera cara. Sus dedos se clavaron en mi piel como cadenas de hierro. El dolor hizo que se me saltaran las lágrimas. Marta intentó quitárselo de encima, pero no pudo. Basta ya. Una voz potente sonó desde los ascensores. Todos nos giramos a la vez. El CEO de la empresa se acercaba con varios directivos. ¿Qué es todo este alboroto? Iago instintivamente me soltó, y yo aproveché para retroceder. El CEO echó un vistazo a su alrededor y fijó la vista en las fotos esparcidas por el suelo. ¿Qué es esto? Pruebas, chilló mi suegra. Pruebas de que mi nuera se lía con ese jefe. El CEO se agachó, cogió una foto, la miró detenidamente y resopló. Señora Montes, soy el consejero delegado de esta empresa. Estas fotos están manipuladas con mala intención. Es una difamación clara. Luego, se dirigió a Iago. ¿Y usted? Acosar a la víctima durante el período de una orden de alejamiento es un delito penal. La cara de Iago se tensó. Señor, es un malentendido. Seguridad, dijo el CEO, sin volver a mirarlo. Llamen a la policía y saquen a todos los que están montando escándalo. Confisquen todos los equipos de grabación y eliminen los videos. La policía no tardó en llegar.
Iago y mi suegra fueron escoltados mientras no paraban de insultar, y los periodistas, al ver que la situación se ponía fea, se habían marchado hacía rato. Directora Leire se dirigió a mí, el CEO. Los clientes llegan en 30 minutos. ¿Está preparada? Respiré hondo y me arreglé la ropa. Sí, estoy preparada. Bien. El CEO asintió. No permita que esto afecte a su trabajo. Le dediqué una mirada de agradecimiento y me dirigí al ascensor. Marta me siguió y me susurró. Madre mía, el CEO es increíble. Forcé una sonrisa, pero sentía un peso en el estómago. La actuación de Iago y mi suegra hoy había superado con creces mis expectativas. Habían venido preparados. Esas fotos las tenían que haber preparado de antemano. En la sala de reuniones me retoqué el maquillaje y repasé la presentación. Susana entró corriendo. Leire, los clientes de Singapur han llegado al vestíbulo. Perfecto. Me levanté. Todos a sus puestos. Durante las 2 horas siguientes, olvidé por completo el altercado de la mañana y me centré en la presentación del proyecto y la negociación. El representante de Singapur era un empresario de unos 50 años, de origen chino. Sus preguntas eran incisivas, pero su trato, impecable. Cuando firmó el contrato, por fin pude relajarme. Directora Leire dijo, estrechándome la mano. Su profesionalidad es impresionante. Espero que volvamos a trabajar juntos. Después de despedir a los clientes, tenía la espalda empapada en sudor. Adrián se acercó y me puso una mano en el hombro. Buen trabajo. El CEO también está muy satisfecho. Gracias, dije, forzando una sonrisa. El escándalo de la mañana está solucionado, dijo, bajando la voz. Iago ha sido detenido. Quebrantamiento de la orden de alejamiento y alteración del orden público. Lo va a pasar mal. Asentí, pero no me sentí feliz. Que Iago recibiera su merecido era justo, pero que las cosas hubieran llegado a este punto me pesaba en el corazón. De vuelta en mi despacho, cerré la puerta y dejé salir las lágrimas que había contenido todo el día. ¿Así terminaban de forma tan sórdida 3 años de matrimonio? Me apoyé en el escritorio y lloré en silencio. Hasta que llamaron a la puerta. Adelante. Era Susana. Asomó la cabeza con cuidado. Leire, un tal abogado Herrero la espera en el vestíbulo. Me sequé las lágrimas. Dile que espere un momento, que ahora bajo. En el baño, me refresqué los ojos hinchados con agua fría y me volví a pintar los labios. La mujer del espejo parecía agotada, pero su mirada era firme. Este es el camino que he elegido, pensé. Por muy difícil que sea, tengo que llegar hasta el final. Telmo me esperaba en la zona de descanso del vestíbulo. Al verme, se levantó de inmediato. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, dije, forzando una sonrisa. ¿Qué haces aquí? Me enteré de lo de esta mañana. Me preocupé y vine a ver qué tal. Me entregó una carpeta. Y te traigo buenas noticias. El juzgado ha admitido a trámite la demanda de divorcio. La primera vista es en 2 semanas. Cogí la carpeta. Qué rápido. Las pruebas son contundentes. Y con el comportamiento que ha mostrado Iago hoy, el juez ha aceptado un procedimiento rápido. Hizo una pausa. Y he conseguido el informe de infertilidad de Iago. ¿Qué? Abrí los ojos como platos. ¿Él es estéril? Telmo asintió. Es un informe de hace 3 años. Dice que su motilidad de esperma es casi nula. Lo extraño es que, durante todo el matrimonio, ellos te han culpado a ti de no poder tener hijos. La cabeza me dio vueltas. De repente, todo encajó. ¿Por qué mi suegra siempre me lanzaba indirectas sobre no poder poner huevos? ¿Por qué Iago se negaba en rotundo a hacerse pruebas de fertilidad? Quizás la traición de Nerea a su hermano también tuviera que ver con esto. La voz me temblaba, ¿nos ayuda? Por supuesto. Telmo resopló. Durante 3 años, te han hecho creer que el problema era tuyo, cuando en realidad era de Iago. Será una prueba muy favorable en el juicio. Respiré hondo, intentando asimilar esta noticia tan impactante. Todas las acusaciones e insultos que me había lanzado la familia Robles eran, al final, una mentira para darle la vuelta a la tortilla. El sufrimiento mental que había soportado durante 3 años se había construido sobre una falsedad. Y continuó Telmo. Nerea ha aceptado testificar a tu favor. Declarará que la familia Robles te sometió a un maltrato psicológico continuado. ¿Por qué? Conflictos familiares, supongo. Telmo se encogió de hombros. No me ha dado la razón exacta, pero para nosotros es muy ventajoso. Nos trasladamos a una sala de reuniones tranquila. Telmo me mostró todas las pruebas recopiladas. Las fotos de la infidelidad de Iago, el informe médico, incluso una grabación de mi suegra insultándome.
Con esto es suficiente para demostrar que ellos son los cónyuges culpables de la ruptura del matrimonio, dijo Telmo. Tendrás ventaja en el reparto de bienes. Solo quiero acabar con esto cuanto antes, dije, agotada. No quiero su dinero. Con recuperar lo mío me basta. Telmo negó con la cabeza, en desacuerdo. Leire, no es una cuestión de dinero, es una cuestión de justicia. Tienen que pagar por lo que te han hecho. Tras un momento de silencio, pregunté, ¿dónde está Iago ahora? En el calabozo. Telmo miró su reloj. Quebrantamiento de la orden de alejamiento y alteración del orden público. Estará encerrado al menos 48 horas. Se lo ha buscado, murmuré, pero sentí un vacío en el pecho. Qué ironía que la persona con la que una vez compartí cama se hubiera convertido en una amenaza de la que tenía que protegerme con la ley. Después del trabajo, rechacé la invitación de Marta para cenar y volví sola al apartamento. Nada más entrar, sonó el móvil. Un número desconocido. Dígame, contesté con cautela. Leire. La voz aguda de mi suegra me taladró el oído. ¿Ya estás contenta? ¿Te sientes mejor ahora que has metido a mi hijo en la cárcel? Señora Montes, dije con calma, si Iago ha infringido la ley es su responsabilidad, no la mía. No vuelva a molestarme. Si no, tendré que solicitar una orden de alejamiento también contra usted. Tú, no podía contener su rabia. Te crees muy valiente porque te apoya tu empresa. Pues que sepas que ya he contado mi historia a los periodistas. Mañana saldrá en las noticias. Haga lo que quiera. Colgué y bloqueé el número inmediatamente. Después de ducharme, me senté en la cama y miré el móvil. En las redes sociales ya circulaba el video del escándalo de la mañana en la empresa, con un titular sensacionalista. Nuera agrede a suegra tras ser descubierta con su jefe. Los comentarios eran un torrente de insultos hacia mí, y alguien incluso había publicado mis datos personales. Empecé a temblar. La familiar sensación de asfixia me invadió. Durante los últimos 3 años, soportar estas críticas había sido mi día a día. No imaginaba que, incluso después de decidir divorciarme, tendría que volver a pasar por ello. El móvil vibró. Era un mensaje de Telmo. He visto el video de internet. No te preocupes. Mañana publicaré un comunicado oficial en mi nombre como abogado. Y el informe de infertilidad de Iago ya está compulsado. Podemos hacerlo público en cualquier momento. Respondí gracias y abrí el portátil. Empecé a preparar el material para la reunión de mañana. El trabajo era el mejor bálsamo. Al menos, mientras trabajaba, podía olvidar estas cosas horribles. Entrada la noche, me acosté, pero no podía dormir. Todo lo que había pasado hoy desfilaba por mi mente como una película. El escándalo de mi suegra, la malicia de Iago, las fotos manipuladas y ese informe de infertilidad. Mis 3 años de matrimonio se habían construido sobre una mentira. Ellos sabían que el problema era de Iago, pero me echaron toda la culpa a mí e incluso lo usaron como excusa para controlarme y menospreciarme. Al llegar a esa conclusión, sentí una rabia que nunca antes había experimentado. No puedo rendirme así, pensé. Telmo tiene razón. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de justicia. La familia Robles debe pagar por su engaño y por el daño que me han hecho. Cogí el móvil y le envié un mensaje a Telmo. Lo he decidido. En el juicio voy a recuperar todo lo que me corresponde. La respuesta fue inmediata. Así me gusta. Esa es la Leire del equipo de atletismo que conocí. Buenas noches. Dejé el móvil y miré al techo. Por primera vez, sentí una paz interior. Viniera lo que viniera, estaba preparada para luchar. Y esta vez, no me rendiría. En las escaleras del juzgado, me detuve y contemplé el imponente edificio. La luz del sol se reflejaba en las letras doradas Juzgados de Madrid, deslumbrándome. ¿Nerviosa? Telmo se puso a mi lado. Llevaba un maletín repleto de documentos. Respiré hondo. Un poco. Recuerda, la verdad está de nuestro lado. Me dio una palmada suave en el hombro. Cuando acabe el día de hoy, serás libre. Libre. Esa palabra me sonaba extraña y dulce a la vez. Durante 3 años de matrimonio, había olvidado cómo respirar en libertad. El vestíbulo del juzgado era un hervidero de gente. Abogados trajeados, litigantes con cara de preocupación y algunos que parecían periodistas, merodeando. Instintivamente, me calé más el sombrero y seguí a Telmo hacia la sala de lo civil. Leire. Oí una voz aguda a mi espalda. Me quedé helada. Sin necesidad de girarme, sabía quién era. Mi suegra, Pilar, vestida con su abrigo color berenjena, se abalanzó sobre mí como una bola de fuego. Detrás de ella, venían Iago y su abogado. «Desgraciada, ¿cómo te atreves a venir aquí?», gritó, señalándome con el dedo.
¿Qué te ha hecho mi hijo para que le humilles de esta manera? Iago llevaba hoy un traje que no le sentaba bien. Su rostro estaba oscuro como un cielo de tormenta. Intentó calmar a su madre. Mamá, aquí no. ¿Cómo que no? Que lo vea todo el mundo. Está desagradecida. Mi suegra se zafó de su mano y subió el tono. Después de comer y dormir en nuestra casa, ahora quiere quitarnos hasta el patrimonio. La gente a nuestro alrededor ya se había parado a mirar, y algunos sacaban sus móviles para grabar. Me ardía la cara, pero me obligué a mantener la compostura. Telmo se interpuso entre nosotras. Señora, por favor, mida sus palabras. El juzgado tiene cámaras de seguridad. Sus insultos solo servirán como prueba a nuestro favor. ¿Y tú quién eres? Mi suegra se volvió hacia Telmo. Así que eres tú, el que ha engatusado a mi nuera y la ha puesto en nuestra contra. Mamá, gritó Iago para detenerla, y luego me miró con frialdad. Leire, ¿de verdad tienes que llegar a esto? Lo miré directamente a los ojos. Tú me has obligado a hacerlo. Silencio, dijo un funcionario del juzgado. La vista de la sala civil número 5 va a comenzar. Las partes y sus letrados, por favor, pasen. Los asistentes, guarden silencio. Mi suegra iba a decir algo más, pero Iago la arrastró a la fuerza hacia la sala. Respiré hondo, me abroché la chaqueta del traje y seguí a Telmo. La sala era más pequeña de lo que imaginaba, pero el ambiente era solemne. El estrado del juez, de madera oscura, se alzaba imponente. A la izquierda, el banquillo del demandante. A la derecha, el del demandado. Me senté junto a Telmo. Me sudaban las manos y no paraba de secármelas con un pañuelo. Iago y su abogado se sentaron enfrente, y mi suegra, en la primera fila del público, me fulminaba con la mirada. Todos en pie, dijo el secretario judicial en voz alta. La jueza era una mujer de unos 50 años, de pelo corto y aspecto severo. Se sentó y golpeó una vez con el mazo. Pueden sentarse. Damos comienzo a la vista del juicio de divorcio y reclamación de bienes entre la demandante, Leire, y el demandado, Iago Robles. Telmo se levantó primero para exponer su alegato. Con la venia, señoría. Mi clienta, Leire, contrajo matrimonio con el demandado, Iago Robles, hace 3 años. Sin embargo, desde el inicio del matrimonio, el demandado y su familia han sometido a la señora Leire a maltrato psicológico y control económico. Enumeró, con lógica y detalle, cada una de las vejaciones de la familia Robles. El secuestro de mi cuenta del sueldo, la imposición de todas las tareas domésticas, el menoscabo de mi autoestima, e incluso el ocultamiento de la infertilidad de Iago mientras me culpaban a mí. Y lo que es más grave, la voz de Telmo se elevó. Cuando la señora Leire solicitó el divorcio, el demandado la amenazó y agredió en repetidas ocasiones, lo que la obligó a solicitar una orden de protección. La jueza, mientras revisaba los documentos, frunció el ceño. En el otro lado, Iago, con el rostro ceniciento, apretaba los puños. «Mentira», gritó mi suegra desde el público. «Señoría, está mintiendo». Silencio en la sala, dijo la jueza con severidad. Una interrupción más y la haré desalojar. Telmo continuó. Por todo ello, esta parte solicita a su señoría que decrete el divorcio y, en el reparto de bienes, actúe en perjuicio del demandado, como cónyuge culpable de la ruptura, para proteger los derechos de la víctima inocente. Era el turno del abogado de Iago, un hombre de mediana edad de aspecto untuoso que, desde que abrió la boca, me resultó repulsivo. Señoría, mi cliente, Iago Robles, se casó con la señora Leire por amor, pero un pequeño malentendido. Argumentó que yo me había casado por dinero y que, al encontrar una mejor oportunidad, había decidido abandonar a mi marido. Invirtió los papeles e incluso insinuó que yo tenía una relación inapropiada con mi jefe y por eso tenía prisa por divorciarme. La rabia hizo que me temblara todo el cuerpo. Telmo me apretó la mano y me susurró. Tranquila, ahora es nuestro turno. El abogado de Iago concluyó. Mi cliente está dispuesto a perdonar generosamente los errores de la señora Leire y desea tener una oportunidad para salvar su matrimonio. Ruego a su señoría que nos conceda una oportunidad de mediación. La jueza nos miró. Parte demandante, ¿acepta la mediación? No la acepto, dije con firmeza. Entonces, procederemos a la práctica de la prueba, dijo la jueza, golpeando con el mazo. La parte demandante puede presentar sus pruebas. Telmo presentó primero el video de las cámaras de seguridad del aparcamiento, donde Iago me agredía, y el del escándalo en el vestíbulo de la empresa. Luego, mostró las fotos manipuladas con las que intentaron incriminarme a mí y a Adrián. Estas fotos, señoría, están claramente manipuladas con mala intención. Como se puede ver en el video original, en ese momento,
El director Vega solo se inclinaba para recoger unos documentos que se le habían caído a mi clienta. Y entonces, la prueba definitiva, el informe de infertilidad de Iago. Cuando el informe de hace 3 años apareció en la pantalla, Iago se levantó de un salto. Eso es falso. Demandado, siéntese, le advirtió la jueza. ¿Este informe está compulsado? Sí, señoría. Telmo presentó el documento de compulsa. Según el informe, la motilidad espermática del demandado, Iago Robles, es casi nula, lo que significa que la concepción es prácticamente imposible. Sin embargo, durante los últimos 3 años, el demandado y su familia han causado un enorme sufrimiento psicológico a mi clienta, acusándola de ser estéril. Un murmullo recorrió la sala. Mi suegra se puso blanca como el papel, e Iago se derrumbó en su silla como si le hubieran quitado un pilar. Además, Telmo no cesó en su ataque. También tenemos pruebas de que el demandado cometió adulterio en repetidas ocasiones durante el matrimonio. En la pantalla aparecieron fotos de Iago con varias mujeres en hoteles, coches, etc. Las fechas abarcaban desde 6 meses después de la boda hasta el mes pasado. Leire, bramó Iago. ¿Cómo te atreves a espiarme? Demandado, gritó la jueza. Una interrupción más y lo haré desalojar. Telmo continuó presentando pruebas. Los extractos de mi cuenta del sueldo, los registros de gastos, las grabaciones de los insultos de mi suegra. Cada prueba era un martillazo contra la familia Robles. El abogado de Iago solo pudo balbucear argumentos débiles, como que las fotos eran una violación de la intimidad o que la grabación era ilegal y no tenía validez probatoria, e incluso llegó a afirmar, de forma absurda, que el informe de infertilidad era un error del hospital. Telmo resopló. Señoría, si fue un error del hospital, ¿por qué el demandado no se ha sometido a una nueva prueba en 3 años? ¿Por qué, en cambio, ha seguido insistiendo en que mi clienta era la estéril? La jueza asintió pensativa y dijo, demandante, declare. Me levanté. Me temblaban un poco las piernas, pero mi voz era sorprendentemente firme. Señoría, cuando me casé con Iago Robles, sinceramente quería pasar el resto de mi vida con él. Relaté con calma mis 3 años de matrimonio, sin exagerar solo los hechos. Las humillaciones públicas de mi suegra, el desprecio de Iago, el trato de criada por parte de toda la familia. Se me hizo un nudo en la garganta, pero contuve las emociones y continué. Si aguanté durante 3 años, no fue por debilidad, sino porque no perdía la esperanza. Pero ahora me he dado cuenta de que este matrimonio estuvo mal desde el principio. Iago Robles no me quería a mí, solo necesitaba mano de obra gratuita para servir a su familia y un chivo expiatorio para ocultar su propia infertilidad. ¡Tonterías!, volvió a gritar Iago. Señoría, está mintiendo. Demandado, le advirtió severamente la jueza. Última advertencia. No tengo ninguna ambición sobre el patrimonio de la familia Robles, continué. Solo quiero recuperar lo que es mío. El dinero que aportaron mis padres para la casa, el dinero que yo he ganado y una compensación justa por los 3 años de mi vida que he dedicado a esta familia. Al terminar de declarar y sentarme, dejé escapar un largo suspiro. Sentí que por fin había sacado todo lo que llevaba guardado. Demandado, declare, dijo la jueza. Iago se levantó con el rostro ceniciento. Señoría, todo lo que dice Leire es mentira. Su declaración pronto se convirtió en un torrente de insultos, y la jueza tuvo que interrumpirle varias veces. Al final, gritó que aceptaba el divorcio, pero que no me daría ni un céntimo. La jueza negó con la cabeza. ¿Tienen las partes más pruebas que presentar? Telmo levantó la mano. Señoría, tenemos una testigo. Solicitamos su declaración. Llamen a la testigo. La puerta del fondo de la sala se abrió y entró una persona inesperada, Nerea. Hoy, sin maquillaje, con una camiseta y unos vaqueros sencillos, parecía otra persona. Iago y mi suegra abrieron los ojos como platos. Nerea, ¿qué haces tú aquí? Nerea, sin mirarlos, se sentó en el estrado de los testigos. Después de que la jueza le advirtiera sobre las penas por perjurio, dijo con calma, juro decir toda la verdad. Telmo comenzó el interrogatorio. Señorita Robles, ¿es usted la hermana del demandado, Iago Robles? Sí. ¿Por qué ha decidido testificar a favor de la demandante? Nerea respiró hondo. No puedo seguir viendo esto. Lo que mi hermano y mi madre le han hecho a mi cuñada es demasiado cruel. En el público mi suegra soltó un grito ahogado, pero se tapó la boca ante la advertencia del funcionario. Su mirada, sin embargo, era asesina. Nerea testificó con detalle cómo la familia Robles me había acosado sistemáticamente, controlando mi sueldo, prohibiéndome salir, criticándome por las tareas domésticas, menoscabando mi autoestima con la excusa de la infertilidad. De hecho, mi hermano sabía desde el principio que era estéril, dijo, mirando a la jueza, pero se lo ocultó a mi cuñada y le echó la culpa a ella.
Incluso la obligó a tomar remedios naturales. Nerea, traidora. Iago perdió el control e intentó abalanzarse sobre el estrado, pero fue detenido por los funcionarios. La jueza golpeó con el mazo. Receso de 10 minutos. Se reanudará la sesión cuando el demandado se haya calmado. Durante el receso, me llevaron a una sala de espera. Telmo me dio una botella de agua. Lo has hecho muy bien. La situación es muy favorable para nosotros. Nerea, ¿por qué? Todavía no me lo podía creer. ¿Remordimientos? ¿O un conflicto entre hermanos? ¿Quién sabe? Se encogió de hombros Telmo. En cualquier caso, su testimonio vale oro. 10 minutos después, se reanudó el juicio. Iago, tras la advertencia, se mantuvo en calma, pero su abogado ya no tenía nada que hacer. En su alegato final, Telmo dijo con firmeza: con la venia, señoría. En este caso, las pruebas son claras y los hechos, evidentes. El demandado, Iago Robles, y su familia han sometido a la demandante a un prolongado maltrato psicológico y control económico, han ocultado su infertilidad y han cometido adulterio en repetidas ocasiones, siendo los claros culpables de la ruptura del matrimonio. Ruego que decrete el divorcio y dicte una sentencia que proteja los derechos de la víctima inocente, conforme a la ley. El abogado de Iago solo pudo ofrecer una defensa débil, hablando de pequeñas disputas conyugales y pidiendo una oportunidad para un joven. La jueza levantó la sesión para deliberar. Este caso tiene los hechos claros y las pruebas son suficientes, por lo que este tribunal dictará sentencia sin necesidad de nueva vista. Sin embargo, dado que la relación conyugal está rota y no hay posibilidad de reconciliación, es seguro que se dictará sentencia de divorcio. En cuanto al reparto de bienes, se deliberará y se anunciará en la sentencia. Era el mejor resultado que podíamos esperar. El divorcio estaba asegurado, solo quedaba el reparto de bienes. Al salir de la sala, Iago y mi suegra intentaron abalanzarse sobre mí como fieras, pero fueron detenidos por los funcionarios. Leire, te vas a arrepentir, me gritó mi suegra. Hasta has puesto a mi hija en mi contra. Ya verás. La mirada de Iago era aún más escalofriante. ¿Crees que esto ha terminado? Ya veremos. Telmo me protegió y nos marchamos a toda prisa. No les hagas caso. Son solo perros ladrando. Fuera del juzgado, la luz del sol era deslumbrante. Respiré hondo. Sentí que me había quitado un gran peso de encima. Aunque aún quedaba la sentencia final, sabía que había superado lo más difícil. ¿Y ahora qué? Le pregunté a Telmo. La sentencia tardará unas 2 semanas en salir. Miró su reloj. Por el ambiente del juicio de hoy, la jueza está claramente de nuestro lado. El reparto de bienes también será favorable. Asentí, y al pie de las escaleras del juzgado, vi un conocido Audi blanco aparcado. Era el coche de la empresa. Adrián estaba apoyado en él, saludándonos con la mano. «Director, ¿qué hace aquí?», pregunté, sorprendida. «He venido a ver cómo iba», dijo brevemente. «¿Ha ido bien?». «Sí, muy bien», respondió Telmo por mí. «El divorcio está asegurado, y el reparto de bienes será favorable para nosotros». Adrián asintió. «Os llevo». En el coche, Adrián preguntó brevemente sobre el juicio y luego cambió de tema. «¿Cómo va lo de Singapur?». «Avanza sin problemas», le informé de los últimos progresos. «El cliente está muy satisfecho con los resultados de la primera fase». «Bien». Hizo una pausa. «El Consejo de Administración está considerando encargarte todo el mercado del sudeste asiático. ¿Te interesa?». Me quedé atónita. ¿Todo el mercado del sudeste asiático? Se trataría de establecerte en Singapur unos 6 meses para formar un equipo local. Me miró por el retrovisor. Por supuesto, siempre que tu situación personal te lo permita. Miré el paisaje que pasaba velozmente por la ventanilla. Divorcio, nuevo trabajo, nueva vida. Todo llegaba tan rápido que parecía un sueño. Pero no lo era. Era un nuevo comienzo que me había ganado luchando con valentía. «Necesito tiempo para pensarlo», logré decir. «Por supuesto». Adrián asintió. «No hay prisa». El coche se detuvo frente a mi apartamento. Cuando me bajé, agradeciéndole, Telmo también se bajó. «Llámame si pasa algo. En cuanto salga la sentencia, te aviso». «Gracias», dije, sinceramente. «Sin ti no habría llegado hasta aquí». Él sonrió. «Ha sido gracias a tu valor y tu determinación. Yo solo te di un pequeño empujón». De vuelta en el apartamento, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. Tenía decenas de mensajes, la mayoría de Marta y otros compañeros, preguntando cómo estaba. Respondí a algunos y abrí el mensaje de Nerea. «Lo siento, por todo el daño que te he hecho. Es que tenía envidia de que fueras mejor y más libre que yo. Creo que hoy, por primera vez, he hecho lo correcto». Miré el mensaje durante un buen rato y respondí: «Gracias por tu valentía. Cuídate». Dejé el móvil y salí al balcón.
El sol se estaba poniendo y la ciudad se teñía de un tono dorado. Por primera vez en 3 años, sentí mi corazón ligero y libre. Diera igual como fuera la sentencia final, mi nueva vida ya había comenzado. La sentencia del tribunal llegó antes de lo esperado. A los 10 días, justo cuando llegaba a la oficina, Telmo me llamó. Ha salido la sentencia. Su voz no podía ocultar la emoción. Hemos ganado, por goleada. Apreté el teléfono con tanta fuerza que casi lo rompo. Cuéntamelo todo. El divorcio obviamente está concedido. El piso se queda a tu nombre, aunque tendrás que compensar a Iago con una parte de la revalorización. El saldo de tu cuenta del sueldo te lo devuelven íntegro, y te han concedido una indemnización de 50.000 euros. Telmo hablaba sin aliento. Lo más importante es que la jueza ha reconocido todas las pruebas que demuestran que Iago es el cónyuge culpable, lo que ha hecho que el reparto de bienes sea mucho más favorable para ti. Me recosté en el respaldo de la silla y dejé escapar un largo suspiro. La pesadilla de 3 años por fin terminaba. ¿Y la familia Robles? ¿Cómo han reaccionado?, pregunté. Todavía no les habrá llegado la notificación. Telmo resopló. Se van a poner como locos. Ah, y el lunes que viene por la mañana tienes que ir al juzgado a recoger la sentencia en persona, así que prepárate. Colgué y me quedé mirando el paisaje urbano desde la ventana de mi despacho. La luz del sol entraba a raudales, envolviéndome en un cálido abrazo. Este despacho, este cargo, incluso este rayo de sol, eran cosas que, 3 meses antes, ni siquiera podía imaginar. Llamaron a la puerta, interrumpiendo mis pensamientos. Era Susana. Leire, el director quiere verla. La puerta del despacho de Adrián estaba entreabierta. Llamé suavemente y oí su voz. Adelante. Estaba revisando unos documentos y, al levantar la vista, me hizo un gesto para que me sentara. La respuesta de Singapur es muy positiva. El Consejo de Administración ha aprobado formalmente el plan de expansión en el sudeste asiático. Dejó el bolígrafo. ¿Lo has pensado? Respiré hondo. Director, me gustaría tomar la decisión cuando la sentencia de divorcio sea firme. Lo entiendo. Asentió. Pero las buenas oportunidades no se presentan a menudo. La central solo ha aprobado 2 puestos. De acuerdo. Le daré una respuesta lo antes posible. De vuelta en mi despacho le envié un mensaje a Telmo. Si la familia Robles recurre, ¿cuánto se alarga el proceso? La respuesta fue inmediata. Aunque recurran, la sentencia es ejecutiva. Solo se retrasará la ejecución final. Y con las pruebas que tenemos, la probabilidad de que un recurso prospere es prácticamente nula. Me mordí el labio y tomé una decisión. Director, acepto el puesto de responsable para el sudeste asiático. Una rara sonrisa apareció en el rostro de Adrián. Una sabia elección. El equipo de recursos humanos te comunicará los detalles del calendario. Los días siguientes fueron un torbellino de traspaso de funciones y preparativos para la mudanza. Marta, aunque contenta por mí, estaba triste por mi marcha a Singapur. Tienes que llamarme a menudo. Me voy a morir de pena. Pero si no me voy para siempre, le dije, dándole unas palmaditas en la espalda. Vuelvo en 6 meses y te invito a lo que quieras. El fin de semana, volví sola al apartamento donde había vivido con Iago. Era la primera vez desde que nos separamos. Mostré la sentencia provisional y conseguí las llaves en la conserjería. Al abrir la puerta, un olor a polvo y recuerdos me golpeó. El apartamento estaba vacío. Iago se había llevado la mayoría de sus cosas. En la pared, todavía colgaba nuestra foto de boda. Mi sonrisa en la foto era forzada, y mis ojos reflejaban una profunda desolación. Descolgué el cuadro y lo tiré a una bolsa de basura. En el armario del dormitorio, mi ropa seguía colgada, como si esperara el regreso de su dueña. Acaricié el vestido rojo que llevé en la boda, y, sin dudarlo, lo metí en la maleta. El pasado era pasado, pero esas prendas eran de buena calidad, y era una pena tirarlas. La cocina fue el lugar que más emociones me despertó. Durante 3 años, había pasado innumerables horas aquí, cocinando para la familia Robles. La placa de la cocina estaba llena de grasa y en el fregadero había platos sin lavar, restos de la última comida de Iago antes de mudarse. Me puse unos guantes de goma y empecé la última limpieza. Con cada objeto viejo que tiraba, sentía que me quitaba un peso de encima. Cuando saqué la última bolsa de basura, sonó el móvil. Dígame, Leire. La voz aguda de mi suegra me taladró el oído. ¿Ya estás contenta? ¿Le quitas la casa a mi hijo y ahora hasta Nerea me ha dado la espalda? ¿Qué le has hecho? Aparté un poco el teléfono de la oreja. Señora Montes, la sentencia la ha dictado un tribunal. Yo solo he recuperado lo que es mío. Tonterías, gritó histérica.
Mi hijo ya ha contratado a un abogado y ha recurrido. Esa casa no te la vas a quedar. Hagan lo que quieran, dije con calma. Recurrir es su derecho, pero el tribunal ya ha determinado claramente que Iago es el cónyuge culpable. Es casi imposible que la sentencia se revoque. Tú. Mi suegra no podía contener su rabia. ¿Por qué Nerea se pone de tu parte? Es mi hija. Quizás porque todavía le queda algo de conciencia. Colgué y añadí su número a la lista de bloqueados. El lunes por la mañana, la entrada del juzgado estaba mucho más concurrida que la vez anterior. Varios periodistas habían instalado sus cámaras. Era evidente que alguien había filtrado la información. Me calé más el sombrero y me dirigí a una entrada lateral. Telmo ya me esperaba allí. Son periodistas que ha llamado la familia Robles, susurró. Quieren presionarte. Resoplé. Es su último pataleo. Dentro de la sala, Iago y mi suegra ya estaban sentados en el banquillo de los demandados. A su lado, un abogado de mediana edad que no conocía. Parecía más experimentado que el anterior. Mi suegra, al verme, parecía echar fuego por los ojos, pero Iago la contuvo. La jueza entró y anunció la entrega formal de la sentencia. Mientras el secretario leía el contenido, la cara de mi suegra se fue endureciendo hasta que no pudo más y gritó: «Es injusto. Esto es un robo». Iago también se levantó. «Señoría, esta casa la pagaron mis padres. ¿Por qué se la da a ella?». La jueza golpeó con el mazo. Demandado, silencio. La sentencia es firme. Si no está conforme, puede recurrir conforme a la ley. Por supuesto que vamos a recurrir, dijo el abogado de Iago en voz alta. Y tenemos nuevas pruebas. Pruebas de que la demandante cometió adulterio durante el matrimonio. Telmo replicó al instante. Señoría, las supuestas nuevas pruebas que alega la defensa son irrelevantes para este caso y una clara estrategia para ganar tiempo. La jueza asintió. La ejecución de la sentencia no se suspende durante el período de apelación. Ahora, firmen la sentencia. Al salir después de firmar, nos vimos completamente rodeados por los periodistas. Iago y mi suegra se pusieron deliberadamente delante de mí, y mi suegra, de repente, se puso a gritar a los periodistas: «Miren todos. La casa que mi hijo compró con el sudor de su frente, se la ha quitado esta mujer, compinchada con la jueza». Los periodistas me apuntaron con sus micrófonos. «Señorita Leire, ¿qué opina de las acusaciones de su suegra? Se rumorea que tuvo una relación inapropiada con su jefe durante el matrimonio. ¿Es cierto?». Me quedé allí, temblando de rabia. Telmo se puso delante de mí. «Señores periodistas, este caso ha sido resuelto con una sentencia justa de un tribunal. Mi clienta no tiene nada más que decir». Justo en ese momento apareció alguien inesperado. Nerea. Se abrió paso entre los periodistas y se plantó delante de su madre. «Mamá, basta ya». «Nerea». Mi suegra abrió los ojos como platos. «¿De parte de quién estás?». Nerea la ignoró y se dirigió a los periodistas. «Soy la hermana de Iago Robles. Puedo demostrar que mi hermano y mi madre maltrataron a mi cuñada durante mucho tiempo y que la sentencia del tribunal es completamente justa». Un murmullo recorrió el lugar. Iago, con el rostro ceniciento, agarró a su hermana del brazo. «¿Estás loca? Vámonos a casa». Nerea se soltó de un manotazo. «No estoy loca. Los locos sois tú y mamá». Se encaró a las cámaras. «Mi hermano es estéril, pero se lo ocultó a mi cuñada y le echó la culpa a ella. Y la engañó innumerables veces. Mi madre la llamaba todos los días gallina que no pone huevos. ¿Quién aguantaría un matrimonio así?». Los periodistas, encantados con la exclusiva, no paraban de disparar sus flashes. Mi suegra se derrumbó en el suelo, llorando a gritos. Iago, fuera de sí, intentó pegar a su hermana, pero fue detenido por los funcionarios del juzgado. Aprovechando la confusión, Telmo me sacó de allí a toda prisa. Solo al subir al coche me di cuenta de que todavía me temblaban las manos. «Nerea, ¿por qué?». Todavía no lo entendía. ¿Remordimientos o un conflicto familiar?, dijo Telmo, arrancando. En cualquier caso, su aparición ha sido muy oportuna. Ahora los medios no podrán publicar solo la versión de los Robles. Y así fue. Esa tarde, los medios locales publicaron noticias relativamente objetivas. Algunos incluso mencionaron el hecho clave de la infertilidad de Iago y cómo se había culpado a su mujer. La opinión pública en las redes sociales también empezó a ponerse de mi lado. Por la noche, Telmo me invitó a cenar en un restaurante tranquilo para celebrarlo. Por la libertad, levantó su copa de vino. Choqué mi copa con la suya. Por la justicia. La suave luz del restaurante iluminaba los rasgos marcados de Telmo. De repente me di cuenta de que, durante los últimos 3 meses, siempre había estado a mi lado. Desde la primera consulta hasta este momento de victoria, nunca había flaqueado.
¿Y ahora qué planes tienes?, preguntó, cortando su filete. La empresa me traslada a Singapur, como responsable del mercado del sudeste asiático, por 6 meses. Su mano se detuvo. ¿Cuándo te vas? El lunes que viene. Observé su expresión. ¿Por qué? No, por nada. Dejó los cubiertos y me miró directamente a los ojos. Leire, durante estos 3 meses no te he ayudado solo como tu abogado. El corazón se me aceleró. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respiró hondo, que me gustas. No por pena por lo que has pasado, sino porque me atrae tu fuerza y tu valor. Me quedé atónita. Nunca imaginé que me confesaría sus sentimientos en un momento así. Telmo, el abogado de élite, tan carismático en el tribunal, ¿gustaba de mí? Yo. No sé qué decir, balbuceé. Sinceramente, acabo de salir de un matrimonio horrible y no estoy preparada para empezar nada nuevo. Lo entiendo, sonrió. No te pido una respuesta ahora. Solo quiero que, cuando estés en Singapur, no pienses que nuestra relación es solo la de un abogado y su clienta. Después de cenar, me propuso pasear por la orilla del río. La brisa de principios de verano era suave y traía un ligero aroma a flores. Caminamos uno al lado del otro. De vez en cuando nuestros brazos se rozaban y sentía una sutil corriente eléctrica. Mira, dijo de repente Telmo, señalando el atardecer al otro lado del río. Parece un nuevo comienzo, ¿no? Seguí su dedo. El sol rojo se hundía lentamente en el horizonte, y su resplandor teñía el cielo de dorado. Era una belleza sobrecogedora. Sí, un nuevo comienzo, dije en voz baja. De repente se giró hacia mí. Leire, cuando vuelvas de Singapur, ¿saldrías conmigo de verdad? Lo miré a sus ojos serios. En ellos no había el cálculo, ni la frialdad que había visto en Iago. Solo sinceridad y calidez. Quizás ya era hora de darme una oportunidad a mí misma. Sí fue la respuesta que salió de mis labios. Sonrió y me cogió la mano suavemente. No dijimos nada más, solo nos quedamos en silencio, viendo cómo se ponía el sol, como si estuviéramos despidiendo las oscuras sombras del pasado. Los días siguientes pasaron volando. La empresa organizó una fiesta de despedida para mí, a la que incluso asistió Adrián para brindar por mi éxito en la expansión del negocio en Singapur. Los regalos de mis compañeros llenaron mi escritorio, y Marta lloró como una niña, suplicándome que subiera fotos de Singapur a las redes sociales todos los días. El día que dejé el apartamento, me quedé de pie en el centro del salón vacío, contemplando el espacio que albergaba 3 años de recuerdos dolorosos. La titularidad ya estaba a mi nombre, pero decidí venderlo para romper por completo con el pasado. ¿Has hecho todo el equipaje?, preguntó Telmo, apoyado en el marco de la puerta. Se había tomado el día libre para ayudarme con la mudanza. Asentí. Sí, la inmobiliaria viene a verlo la semana que viene. Se acercó y me abrazó suavemente. Te echaré de menos. Me apoyé en su pecho, inhalando su sutil perfume. Puede que sí, puede que no. Fingió estar dolido. Entonces tendré que esforzarme más. Sonreí y lo aparté. Venga, llévame al aeropuerto. De camino al aeropuerto, Telmo no me soltó la mano. El paisaje pasaba rápido por la ventanilla, como el pasado que estaba a punto de dejar atrás. En la radio sonaba música alegre y el sol entraba cálido por la ventana. Llámame en cuanto llegues, dijo con nostalgia frente al mostrador de facturación. Vale, asentí con una sonrisa. Señor abogado, ¿desde cuándo se ha vuelto tan pesado? De repente, se puso serio. Leire, lo digo en serio. Iré a verte a Singapur a menudo durante estos 6 meses. Me puse de puntillas y le di un beso ligero en la mejilla. Te esperaré. Al pasar el control de seguridad me di la vuelta una vez. Telmo seguía allí, de pie. Su figura alta y esbelta destacaba entre la multitud. Me saludó con la mano, con una suave sonrisa en los labios. En la puerta de embarque ya había una larga cola. Mientras esperaba, recordé cómo era yo hace 3 meses. Humillada por mi suegra, despreciada por mi marido, incluso despojada de mi sueldo. La mujer lamentable que fui. Ahora tenía trabajo, libertad e incluso la posibilidad de un nuevo amor. El móvil vibró. Era un mensaje de Nerea. Buen viaje. Lo siento y gracias. Le envié un emoji sonriente y apagué el teléfono. El avión despegaría en breve, y una nueva vida me esperaba. Esta vez, no permitiría que nadie controlara mi destino. Cuando la tripulación anunció que nos abrocháramos los cinturones, miré por la ventanilla. El sol era deslumbrante y el cielo, despejado y sin una sola nube. Gracias a todos por seguir. Espero que esta historia despierte su interés por los temas sociales. Si te conmueve, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Juntos difundamos energía positiva y protejamos la luz. Gracias.